Suscríbete. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. El gusto de estar en contacto con Diego Cerrati, representante de futbolistas. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola Bruno, buen día, un saludo a todos. Bueno, Diego, contanos ya la información trascendida el día de ayer sobre el traspaso probable de Orsuza, al muy buen volante de Nacional al Olimpia. Sos el representante y bueno, recurrimos un poco a la fuente para saber cómo está tal situación, Diego, por favor. Sí, bueno, la verdad que tengo entendido que están cerrando entre los clubes ahora el tema burocrático, el papeleo. Y bueno, ya esperando eso para oficializar. Pero se va a dar en el transcurso del día eso. Yo tengo Porque estuvo trabajando ya hoy, ya. Diego, estuvo trabajando Diego Orsuza con Olimpia, nos dice Johnny, nuestro compañero. Ayer no, que yo sepa no. No, hoy. Y hoy puede ser ya que se haya presentado con un permiso, seguramente le habrán dado permiso porque le estaba esperando un permiso de la gente nacional. ¿Y cómo se da esta operación, Diego? Y ellos, bueno, la verdad que fue muy rápido, pues yo el viernes me llamó Susa, me dijo que se habían comunicado con él, no sé si fue en el partido que hablaron con él, le preguntaban, y bueno, Olimpia está pagando una rescisión que tenía en Nacional, y bueno, el jugador tenía muchas ganas de ir y pidió también que para salir bien por la puerta grande ahí en Nacional. También entiendo que hubo una muy buena predisposición de Nacional. ¿Va a préstamo, digo? No, va definitivo. Definitivo. Sí, por eso paga la cláusula. Ya. ¿Y por cuánto tiempo firmaría el jugador, Diego? 2 o 3 años, eso es algo que ya estaba definido, entre 2 y 3 años. 2 a 3 años. Sí. Porque él entiendo que tiene 31 años, ¿verdad? Sí, cumple ahora, 31. Sí. Es muy buen volante. ¿Hace cuánto que lo representas, Diego? Híjole, por lo menos 10 años de hacer. ¿Hace 10 años ya más o menos? Sí, 8, 10 años. Mira vos. Una vez ya estuvo muy cerca de Olimpia, Diego, un par de años atrás. O sea, que él estuvo cerca de Olimpia, también estuvo cerca de ir a Cerro cuando estaba el técnico el colombiano Leonel Álvarez. También estuvo una época cerca de Cerro. Después en Olimpia 2 veces estuvo cerca de ir y bueno, se le está dando también un sueño que él tenía de jugar un equipo grande, ¿verdad? Así que uno de los equipos grandes de Paraguay, ¿verdad? Así que está muy contento. Bueno, Diego, ¿algún otro jugador que representaba que en las últimas horas podría darse algún traspaso, algo oficial? Morel viajó, ¿verdad? ¿Lo representaba vos también? ¿Viajó rumbo a la Argentina? Sí, viajó Morel, viajó Guito también, Fernández, y que se fue a Defensa, Justicia, y bueno, estamos trabajando, seguramente en la semana tendríamos más novedades. Fernández Cedrés, ¿cuál es su situación? Es la misma que estamos hablando, ¿verdad? Estuvo cerca de ir también a los grandes, pero bueno, no, pues no se llegó a un acuerdo, pero como dije a un colega, seguramente él en cualquier momento, por el nivel que tiene, él está ahí feliz, entrenando en Guaraní, él está muy metido en lo que es el proyecto ahí, y ya vendrá, como todo jugador, ya vendrá a su momento seguramente, pero ahora él está enfocado en lo que es Guaraní. Diego, la cláusula de Fernández Cedrés es una cláusula importante, ¿verdad? Que sería más bien accesible o pagable en todo caso para un equipo internacional, ¿verdad? Sí, es una cláusula importante. Es difícil que pague un equipo paraguayo acá, ¿verdad? No quiero decir eso tampoco, Bruno, porque realmente hace mucho estamos con este tema también, ¿verdad? Y imagínate si yo decía en su momento sí se va a hacer y al final que de repente todo el mundo creía, ¿verdad? Y mira cómo es esto del fútbol, ¿verdad? Es muy cambiante, ¿verdad? Pero lo que te puedo decir es lo que le dije al jugador, ¿verdad? Yo sé que en su momento él va a tener el premio, él está de hecho muy metido, es muy profesional, ¿verdad? Rodrigo. Y seguramente en un momento
por lo que es el jugador, para mí la cláusula no es alta para lo que es el nivel del jugador. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Diego. Éxitos como siempre, muy amable. Dale, Bruno, buena semana, inicio de semana a todos y un gran abrazo para ellos. Gracias, muy amable. Diego Cerrati confirmando entonces la transferencia de Orsusa, Edgardo Orsusa, jugador de Nacional últimamente en la academia, nuevo jugador del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, 31 años, jugador volante. Volante, sí. Volante mixto sería, ¿no? Volante mixto, exactamente. Tiene muy buena pegada, tiene buena marca. Estuvo muy cerca de Olimpia, yo me acuerdo incluso en la época de Almeida, casi se lo había anunciado y después cayó la operación. Y es Sol de América y Nacional, ¿verdad? ¿Y qué otro club? Creo que salió un ratito a Chapecoense. Sí, se había ido un ratito, pero sí, eso. Porque para 31 años son pocos clubes, ¿verdad? Para compararnos con otros jugadores. Volante de mucha fuerza también. Tiene esa firmeza, jugador muy físico en la mitad de la cancha. Se distingue por eso, por el despliegue y la fuerza física que tiene. Ahí, Plata no es Olimpia. Aparte de buen distribuidor. También sabe jugar. Buen volante, sí. Sabe jugar. Y en un puesto donde no hay abundancia en el caso de Olimpia. O sea, fíjate que se habla, no, que a Quintana lo movemos al medio cuando se había consolidado por derecha, más por lo de Richard, que está suspendido el primer partido, pero Ortiz también tiene su edad. La vacancia que deja Rodrigo Rojas ahí en el puesto, y mira que pasaron varios allí como volante central, para un poco entender esta transacción del nuevo jugador del Olimpia. Bueno, vamos a escuchar conferencia completa, por favor, de el técnico Eduardo Berizzo. Después vamos a escuchar a Junior Alonso. Se quedó fuera de la Copa América Paraguay y ya hoy juegan Brasil y Perú. Y mañana juegan Argentina y Colombia. Antes de ir a la nota, ¿qué sacás de limpio en cuanto a lo que hizo la selección paraguaya, Ariel? ¿Qué te queda? Y que el técnico de alguna manera entendió que el camino que él quiere seguir nos prende, porque uno tiene que, en mi caso al menos hago una valoración de los dos partidos que tuvo entidad, donde los puntos o la instancia estuvieron en juego, y hablo concretamente del partido contra Chile, donde los puntos tenían mucho significado porque dependía del partido para que Paraguay clasificara, y jugó de una manera que a mí me parece que es la más correcta o concreta por ahora. Y después contra Perú uno le recuerda, y el sábado hablábamos acá con Dani y los compañeros, los goles que llegaron fueron totalmente a lo nuestro, con el ADN paraguayo, los tiros de esquina, uno le recordaba la manera en que le pega, salvando cierta diferencia, Sánchez a chiquearse y ganando los zagueros centrales en área rival, y la manera en que después llega el tercero, ese pelotazo de Anthony Silva, retrata absolutamente nuestro juego. Entonces, creo que ese es el camino, y lo que saco es que el técnico, de alguna forma, está entendiendo y claudicando que la idea que él tiene no está aprendiendo, que va a costar, y que tiene que fortalecer primero lo que históricamente fue una herramienta muy importante para nuestra selección. Entonces, yo al menos le renuevo cierto crédito, porque hasta yo daba un nombre acá, pero si el técnico cambió y entendió que el camino que eligió contra Chile y contra Perú es lo que nos puede llevar hacia Qatar, me parece que no hace falta ningún tipo de cambio. Si él va a materializar lo que a Paraguay le conviene como juego, yo al menos le renuevo cierto crédito. Johnny, ya seguimos con la selección. ¿Cómo te va, Johnny? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. ¿Practicó Orsusa ya hoy en Olimpia? Sí, señor, es el volante que se suma a la Olimpia. Imagino, Bruno, un trabajo intenso por parte del cuerpo técnico, de los directivos, para sumar a un volante por la Olimpia. A esta altura no tiene un volante de su característica. Él es metedor, si bien también tiene pase, tiene un manejo de pelota. Ese carácter de un volante que sí tiene Orsusa ya está totalmente significado. Seguramente en las próximas horas será oficial su traspaso a la Olimpia. Él está finalizando su contrato con Nacional, entonces
la academia con con un pensamiento hacia el jugador de tener una buena salida, entonces también se depara que de esa manera Edgardo Orsuza pueda firmar por Olimpia y jugar por 2 años. Y lo de Espínola también se reactivó, nos decía Juanma en las últimas horas, lo de Carlos Paraguarí, Espínola para Cerro Porteño. Ojo, se está desangrando Nacional así como estamos mirando, ¿verdad? Porque Orsuza era titular y Carlos Paraguarí Espínola también, ¿verdad? Junior. Los dos y con gran campaña. ¿Quién? Otro juego que ayer me pasaban, lo decía en instante, de Nacional, Garay. Garay va al fútbol argentino. Exactamente. A Platense se va. Sí, señor. De Argentina, sí. ¿Qué más sobre Olimpia, Johnny? Y esperar la consulta de muchos, de todos, el informe que brindaba Wilson el sábado en horas de la tarde, la cuenta oficial del Juárez le daba el adiós a William Mendieta, inmediatamente lo liberaba para fichar por Olimpia. Llegaría el viernes a nuestra ciudad capital el William Mendieta para volver a vestir la camiseta franqueada. Perfecto. Gracias, Johnny. Hasta luego. Adiós. Ahí está Johnny con lo de Orsuza, entonces. Y lo de Willy Mendieta, ¿no? Que fue el tema del fin de semana. Información que adelantó Wilson González. Sí. Dejó el fútbol mexicano y vuelve. No sé en qué condiciones vuelve, ¿verdad? Wilson. Si nos puede ampliar, Wilson. ¿Cuánto tiempo va a firmar Willy? No tiene muchos detalles todavía, pero está lo de Willy Mendieta. Retorno importante, se puede decir, o no sabemos en qué condiciones está. Yo creo que por mucho tiempo le hizo falta. Claro, más allá de la condición en la que esté, le hizo falta a la manera de jugar de Garnero, ¿verdad? Hay que ver con Orteman a dónde juega, pero es cierto que no tuvo una temporada o un par de temporadas muy regulares en México, pero hay que ver porque ya conoce el club, conoce a muchos compañeros. Un buen retorno para Olimpia que se estaba preguntando qué traían. Estamos viendo varios de los goles en la época que también hacía muchos goles en Olimpia. Incluso se había hablado la semana pasada de un interés de Garnero por tenerlo en libertad, pero apareció y se movió hacia el lado de Olimpia entonces en el fin de semana lo de Willy Mendieta. Está el tema Orsuza, Mendieta. Creo que más allá de otros desconocidos que pueda traer, son conocidos y me parece que se deposita algo de confianza. Orsuza es muy buen volante, Sí, yo las veces sí. que lo he transmitido o que he visto sus partidos transmitidos, es muy buen volante. Willy ya sabemos sus condiciones, no sabemos en qué condiciones llega, ¿verdad? Pero, físicamente, ritmo de fútbol y compañía, a eso me refiero. Viste que hay jugadores que tienen su lugar en el mundo, como se dice, y a lo mejor su lugar en el mundo en Olimpia y se pone físicamente bien y puede estar, no sé si ya en el partido contra Inter de la semana próxima, pero sí al servicio de Olimpia en un futuro no muy lejano y ver por dónde entra, porque si algo le faltó a Olimpia fue conducción justamente, en un momento. Cuando hablo de conducción no hablo de clásico en cancha, sino de un tipo que ponga algunas pelotas importantes para los delanteros, para los extremos, y ese hombre puede ser Mendieta ahora, recibiendo a Sergio Orteman. Los usa en la media cancha importante, con Richard, con Brian Ojeda, hay que ver dónde lo pone, porque él es volante mixto, pero también de acompañamiento, suele pisar el área como estamos viendo. Lo de Orsuza y tiene buenos cambios de frente, eso también siempre uno valoró ya desde la época de Sol de América. Bueno, pregunto acá, Luis María me traslada la pregunta, el tema de las eliminatorias, ¿está Gómez Portillo descartado por la expulsión en Copa América? Sí. ¿Eso es valedero también se traspasa a las eliminatorias? Sí. Yo ahora lo que espero es cuántos partidos le van a dar, Yo me creo que va a haber una multa muy grande por lo que dijo Gustavo. No el tema del desafío al árbitro, sino que lo que dice antes. Cuando menciona el tema de boicotear, por eso lloran así, mensaje directo a la Conmebol. Y después, cuando inclusive levantan en sus redes el tema de gracias Conmebol, excelente arbitraje. Y si a Tite lo multaron, a Tite, o sea, porque hay entidades, cuando acá se analiza, ¿y por qué y Paraguay no tiene un jugador, así que vos digas, miran por el miedo que le mete al árbitro. Entonces,
capaz por el lado económico, pero desde el lado creo que reglamentario. cuando menos le van a dar 2 partidos. No, yo creo que en materia de partido, por lo que ocurrió en cancha, salvo que el árbitro Stojí ponga que hubo un insulto, si es por lo que, primero estamos hablando de una mala expulsión, de una expulsión que no se hubiera dado si había VAR, y sabemos que no podía intervenir por ser segunda amarilla. Yo creo que por lo que ocurrió en cancha, por lo que se vio, es un partido. El tema de... ahora, si ellos dicen, no va a ser multa como a Tite, estamos hablando de un jugador que blanqueó por primera vez cuando dicen, después lloran para que nosotros no boicotemos esta Copa América. Esa parte le habrá dolido mucho ahí en la oficina de Luque. A Messi, ¿por qué le dieron tanta fecha? ¿Por sus declaraciones? ¿Por insultar a la Conmebol o por lo de Medel? ¿Por la declaración fue? Claro, cuando dijo todo esto está preparado para Brasil. Para que gane Brasil, sí. Le dieron muchas fechas, después se la bajaron, ¿verdad? Pero que le dieron un castigo importante, le dieron un castigo importante. O sea que no importa el quién. No, claro. por eso te digo, o sea, por el duelo con la Padula y por los Stojic, o sea, hasta un partido es mucho. Pero si la Conmebol quiere agarrarse del tema de las declaraciones para decir, no, ¿sabes qué? No va a ser por plata, va a ser por cantidad de partidos, capaz haya una sanción importante y más allá de que fue económico, como que a todos le agarró. A ver, lo que hizo con Tite, lo que hizo con Moreno Martins. Moreno Martins, sí, que tuvo que retractarse, no recuerda justamente Wilson eso, tuvo que retractarse en sus redes sociales. Bueno, a Messi le habían dado 4 fechas sin ser expulsado, por lo que también escribió en su momento, ¿verdad? Él había declarado que esta Copa América está toda preparada para Brasil, después de la eliminación contra Brasil. Él lo dijo en la zona mixta. Claro. Apenas terminó el partido, había sido expulsado por el tema de agarrarse con Medel cuando terminaba el primer tiempo de aquel Argentina-Chile por el tercer puesto, pero la sanción fue por lo que dijo en la conferencia de prensa. Sí, totalmente. Bueno, vamos a escuchar a Berizzo íntegro, seguimos hablando de la selección paraguaya y también hablamos de lo que se viene en materia de Euro, en materia de Copa América. Vamos al aire, por favor. Buenas noches, dolido porque creo que los penales no premian la gran actuación del equipo y obviamente frustrados por no haber conseguido el pase, pero lo que ha pasado dentro del partido ha sido muy bueno. ¿Cree que el árbitro complicó un poco el trámite del juego, que hubo situaciones que podía resolver de otra manera? ¿Y cree que la segunda mitad ya se notó el desgaste físico de algunos jugadores? La pregunta, o mejor dicho, había que preguntarle al que hace la pregunta si vio el partido o no. ¿Cuál desgaste físico tuvimos nosotros en el segundo tiempo con 10? Nos llevamos por delante a nuestro rival. Y es obvio que el trámite del partido se ve afectado por la actuación del árbitro. Pero de los árbitros no hablo. Lo que debería hacer es emitir un comentario más que una pregunta, el que hace la pregunta. ¿Cómo vio la situación de la expulsión de Gustavo Gómez? ¿Y qué le deja esta Copa América? ¿Siente que termina satisfecho por la entrega que tuvo el equipo hoy o se quedan en deuda con algo? No, ninguna deuda. Si de algo puedo sentirme orgulloso es de la actitud, de la convicción, del coraje que tiene el equipo. Aún con 10, en un partido donde todo lo decidía en contra nuestro y todas las adversidades dentro del trámite sucedían en contra nuestro, nos recuperamos, empatamos 2 veces el partido y los penales, como le decía en la primera pregunta, no premian el gran esfuerzo que hizo el equipo entero, de todos, jugando con 10, jugando contra la actuación arbitral, nos expulsa un futbolista por protestar, eso en el fútbol actual no se ve más, pero me quedo con lo positivo, me quedo con un gran trabajo de todo el equipo. Jugamos un primer tiempo muy bueno en el inicio del partido, hasta los 30 minutos, donde en 2 acciones nos dan vuelta al resultado, pero después, con uno menos inclusive, supimos jugar el partido, entenderlo, sufrirlo también, con un gran desgaste físico, que emparejamos el partido con uno menos, así que me siento muy orgulloso de mis futbolistas, verdaderamente. ¿Qué lecciones puede sacar la selección guaraní de la Copa América de cara a las eliminatorias para el Mundial 2022? Creo que encontramos futbolistas, reforzamos nuestra idea de juego, en todos los partidos
fuimos protagonistas, aún en dificultades, siempre competimos, siempre nos entregamos por el partido. Somos una selección muy agresiva, muy intensa, que como rival somos muy incómodos, y hoy creo que tuvimos una peligrosidad en ataque, una efectividad en ataque que también habíamos tenido en partidos anteriores como el de Chile, que debemos seguir apoyando y respaldando. Creo que nos vamos con actuaciones de futbolistas muy buenas que se han integrado a nuestro grupo y con partidos como el de hoy que nos dejan la frustración de los penales, pero un sentimiento de reforzamiento en la manera de jugar. Empataron el partido 2 veces con un hombre menos. ¿Qué crees que le faltó a tu equipo para sacar el resultado? Si metíamos la última de julio y ganábamos el partido, creo que hubiese premiado el coraje del equipo, dar vuelta. La tuvimos en la última jugada del partido, se fue por centímetros, y luego los penales, bueno, el fútbol cae para el lado que quiere en esa instancia. Así que decirle a mis jugadores que me siento muy orgulloso de ser su entrenador y que seguiremos haciéndonos fuertes después de un partido doloroso, una eliminación dolorosa como la de hoy, también nos debe enseñar a fortalecernos. Buenas noches, profesor Berizzo. En un partido que fue muy parejo para ambas selecciones, ¿dónde cree que recae la mayor virtud de Perú, que finalmente pasó a la semifinal de la Copa América? Perú es un equipo que juega bien, creo que lo presionamos bien, no lo dejamos jugar. Conectaron 2 jugadas de ataque con gente peligrosa y convirtieron sin predominar su posesión a nosotros, sin dominarnos. Y después jugar 50 minutos con uno menos y empatar el partido 2 veces, creo que habla más de méritos propios que de cosas mal hechas por Perú. Eduardo, ¿qué se le puede decir a una selección que demostró talento, trabajo y luchó siempre para conseguir la clasificación, pero al final el objetivo no se cumplió? A veces los golpes también te enseñan y de todo hay que hacer un aprendizaje. Nos hubiese encantado, yo el primero, haber pasado de cuartos, pero los penales no lo quisieron. De todas maneras, eso no nubla el trabajo, no distrae la mirada en que hemos jugado un grandísimo partido, tal cual lo habíamos imaginado y planeado, y felicitar a mis futbolistas por una entrega 60 días juntos, donde hemos aprovechado muy bien el tiempo compartido. Johnny González, Radio ABC Cardinal 730 AM. ¿La elección de los penaleros fue del cuerpo técnico o ya había una lista previa, y si hubo práctica de penales? Hubo, pero ni me interesa contestar la pregunta, porque entiendo el interés que tiene. Así que dígale al periodista de mi parte que el análisis posterior, dada la formulación de la pregunta, ni me interesa contestarla. ¿Qué puntos altos y bajos le deja la Copa América sobre su equipo? Una expresión colectiva que se ve reforzada, una manera de jugar que es jugar al fútbol con posesión, pensando en el arco de enfrente, recuperar la pelota muy rápido, con mucha agresividad. Nos deja un reforzamiento de esa manera de jugar, con futbolistas que se fueron integrando, futbolistas que tuvieron minutos, gente joven, que será importante nutrir el grupo de jugadores para lo que viene. Descansaremos y empezaremos a pensar dentro de 2 meses en una eliminatoria. Creo que la Copa América nos deja muchos puntos elevados a nivel jugadores, muchas actuaciones muy buenas de futbolistas y un reforzamiento y una convicción, un reforzamiento de la convicción en la manera de jugar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, Berizzo, primero contestó de manera picante a uno de los periodistas, ¿verdad? Que dijo qué partido vio. No, porque le preguntaron si el tema físico del segundo tiempo había sido fundamental para caer en el resultado en un par de ocasiones. Bueno, y después lo de la pregunta de Johnny González, que yo la verdad no entiendo qué fue lo que pasó ahí. Porque estaba perdido el técnico. Entendió que era una pregunta capciosa, que era malintencionada. Él cree que Johnny quiso sacarle a él que no se practicaron los penales, de tal manera que acá se diga o que se lo califique el entrenador de improvisado. Yo entiendo, eso es lo que Berizzo interpretó de una supuesta mala intención, que ya Johnny explicó acá también que de ninguna manera
estaba encerrado en el planteamiento. De hecho, Johnny González, Radio ABC Cardinal 730 AM. ¿La elección de los penaleros fue del cuerpo técnico o ya había una lista previa? Y si hubo práctica de penales. Hubo, pero ni me interesa contestar la pregunta, porque entiendo el interés que tiene. Así que dígale al periodista de mi parte que el análisis posterior, dada la formulación de la pregunta, ni me interesa contestarla. no, de hecho, uno hasta podría decir, porque hay veces que vos podés acorralar a alguien con la pregunta porque no hay otra forma de responder. Pero esta es una, por ejemplo, pregunta que al día siguiente le hicieron a Ospina en cancha. Porque hay todo un debate en el sentido de, vos podés practicar 80.000 veces penales y capaz Bruno Pont metió las 80.000, entonces yo lo pongo como penalero. Pero en el partido me dice, mira que justo en el encuentro ocurrió algo y no me siento bien. Entonces se le cambia. Como alguien dice, no, este estuvo bien en los 80.000, entonces va. O sea, si, por ejemplo, el técnico hubiera respondido, no, yo no practiqué porque, y voy a citar un par que algo más que el seleccionador actual habrá hecho, ¿no? Tata Martino o José Mourinho. Son tipos que abiertamente dicen, no, todo bien con el Big Data, pero a mí no me mueve eso. Porque ¿de qué me sirve? Yo no puedo hacer un simulacro, claro, dijeron en prepandemia, está cerrado y después hay 60.000 personas, entonces yo prefiero ahí en el momento ir y después preguntarle, ¿vos estás bien para patear? Entonces, si el técnico hubiera respondido, alguien iba a decir, pero qué improvisado que es. No, si veíamos también que había, por ejemplo, una charla entre Bonano, Anthony, Aguilar, inclusive estábamos diciendo, parece que Anthony como ya está, ya vale más, ya sé más o menos. Y es una taja penal, como lo hizo su suplente también. Entonces, ni siquiera puede entrar del lado de, no, pero fíjate lo que era la pregunta. Y la otra pregunta, cuando habla del desgaste físico, yo estoy de acuerdo con la respuesta de Berizzo de lo que vimos. Acá todos dijimos que bien jugó Paraguay, especialmente en el segundo tiempo, porque reitero, los primeros 15 minutos parecía que era Perú el que había quedado con 10. Entonces, es la típica pregunta que se le hace a un equipo que quedó con 10 rápido, el tema del desgaste físico. Pero ¿qué pasa? Berizzo, a diferencia de otras oportunidades, donde iba con ese semblante mucho más calmo, se nota que acá se fue muy nervioso. Y cuando vos te vas nervioso y cuando vos ves fantasmas, lógicamente vas a responder de esta forma. O sea, es lo mismo, yo vengo acá y yo acá tengo compañeros con quienes yo me siento muy cómodo, entonces hasta nos podemos tirar alguna que otra broma. Ahora, si yo antes de venir, supuestamente me cuentan, che, vos sabés que Bruno, Ariel y Federico te odian, te quieren hacer la cama, te quieren echar, capaz yo vengo y la misma frase que capaz me tire, yo ya voy a escuchar con doble sentido. Capaz Bruno me diga, che, Dani, ¿qué bien hablas? Espera, ¿qué es lo que me...? Yo a Berizzo lo noté así. Porque, o sea, repito, que él ya se fue predispuesto. Claro, o sea, porque más allá de lo que acá hablamos, el tema de la marca, el tema de ABC, que el periódico, el impreso, la radio, fíjate, es la respuesta al otro colega. Cuando le dice, no es solamente lo del desgaste, ¿qué partido vio? Después dice, lo del arbitraje, ¿cómo me vas a preguntar? Sos vos el que tenés que decir que fue una vergüenza. Prácticamente es eso. ¿Cómo me vas a preguntar a mí? Vos tenés que sentenciar. Vos tenés que comentar, o sea, le dijo. Espera, ¿cuántas veces hemos criticado y nos han criticado cuando, famoso, en la conferencia, te dicen, Ariel Mareco, tu pregunta, y Ariel Mareco le destina 90% de su tiempo para hacer una especie de editorial o comentario. Claro, y después dice, y profe, ¿qué tal fue el clima acá en Goianía? O sea, y acá Berizzo lo que pidió es, vos tenés que decir que el árbitro fue ¿cómo me vas a preguntar cómo fue? A renglón seguido. Que dicho sea paso, el árbitro fue un desastre. Claro, pero fue un desastre. Pero voy nomás al tema de esa nueva versión cuando vas. O sea, ahora, porque tampoco iba a ser un concurso de los muchachos de decir quién iba a tirar la frase más indignante hacia Ostojic. Entonces, yo voy nomás, en esta conferencia, yo lo que noté es que Berizzo ya fue predispuesto. O sea, entonces, y eso le hace mal a todos. Porque reitero, su respuesta era correcta de lo que era la lectura de juego, pero porque él después habla de la adversidad del arbitraje y habla que el cansancio también incidió. Claro que va a incidir. Sí fue realmente encomiable lo que hizo Paraguay en ese sentido. Por eso, esta conferencia me parece que fue la explosión de saber que ya no iba a tener más partidos en el certamen, y a nivel global creo que también le habrá jugado en la cabeza
de que tuvo un par de conferencias donde sus jugadores lo expusieron. Porque uno sabe por la dinámica que el técnico va a la conferencia sin saber qué declaró su jugador en cancha. Y contra Argentina, Almirón dijo que no tuvimos profundidad, cuando él después, unos segundos, dice, a mí me estaba gustando lo que yo veía en cancha, por eso yo no hice más rápido el cambio de Carlos González u otros. Y después contra Uruguay. El peor fue el de Romero, que dijo que estábamos perdidos en el primer tiempo. Estamos confundidos. Sí, confundidos fue la palabra. Y él decía, no, para mí no fue malo el partido. Y uno de estos exponentes, digo, entramos confundidos, no sabíamos que acá habíamos esbozado teorías, ¿no? Es decir, algunos eran titulares, otros eran suplentes, otros, no sé por qué jugaron. Entonces, yo me quedo más con eso porque, reitero, Berizzo, cuando está bien, es un tipo que habla de fútbol, que más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo, tiene argumentos y se habla del juego. Ahora, esas dos respuestas no tenían nada de juego. ¿Por qué? Por el ejemplo que colocó. Yo creo que él ya se fue predispuesto. No sé si porque le contaron o no sé si porque él vio alguna... Acá inclusive estábamos viendo, habrá sido la contratapa, aquel dibujo. Mira, ¿hasta qué punto? Porque en el día anterior, él pregunta qué periódico. Entonces, sí, hasta ese tipo de cosas. Que ya tenía marcado. Y repito... Eso fue antes de la contratapa, ¿eh? Si querés buscar el tema de la contratapa, que no, lo ponen como Judas acá, pues la contratapa no, fue... pero por eso vimos anteriores para decir cuál es, y veíamos una donde capaz... Hubo otra contratapa antes del partido contra Argentina me parece que fue, en la cual la caricatura estableció un arco y un montón de flechas ahí señalando hacia dónde hay que pegar la pelota para aquí, que se Metacá. Yo creo que sí también. Bolivia, por eso le había preguntado al presentador, al que hace las preguntas, ¿verdad? Le dice, ¿de qué medio, de dónde le dijo? Y ¿de qué periódico le dijo? O sea, entonces... Claro, o sea, evidentemente no le agradó a Berizzo la contratapa esa, y menos la de... Yo creo que tiene que incidir eso, ¿verdad? Porque se lo escuchó muy tenso. A la vuelta seguimos opinando. Federico tiene que opinar y él tiene más. Yo creo que Chun también. Ya hablamos del tema. Tener un banco más digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil. Porque detrás de cada plataforma digital de Visión Banco hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir hasta el banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medio, Instagram @luxor.py, en la web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Federico, ¿qué querés decir? ¿Qué te dejó esta selección? ¿Querés hablar de Berizzo? Lo Berizzo es lo mismo. Ahora estaba minutos después de una eliminación con toda la carga de las críticas en todo el torneo y parte de la eliminatoria. Entonces fue una especie de explosión. Creo que él mismo también, en su conferencia de prensa menos elaborada desde el pensamiento, admitió algo que veníamos pidiendo todos, que los dos partidos donde pudo hacer goles y tener peso ofensivo fue cuando cambió. Fue cuando jugó contra Chile y contra Perú, que fueron los esquemas que uno que quería, casi acá, al menos en esta mesa, en consenso, con un jugador que estaba archivado como González y que justamente, y no fue casualidad, que en los dos partidos que arrancó como titular sea las exposiciones más importantes en cuanto a llegadas al largo contrario de Paraguay, un mal que realmente venía golpeando bastante fuerte. Y a diferencia de conferencias anteriores, cuando él quiso minimizar el hecho de la victoria contra Chile, que repitió dos veces que para él el mejor partido fue contra Bolivia y no contra Chile, incluso en uno de esos momentos diciendo que Paraguay contra Chile había llegado 3 veces y hecho 2 goles, y contra Bolivia mucho más. Ahora sí admitió, en medio de todo lo que era la adrenalina que tenía Berizzo, dijo, encontramos una especie de juego donde hemos marcado
justamente 5 goles en 2 partidos. Después se habló de los rendimientos que se ganaron lugar, y creo que ya debe ser definitivo, como Carlos González, Zamudio, que casi no venían jugando, Zamudio alguna cita, incluso alguna vez se esperó para estar en un torneo con un jugador se lesione. Brian Zamudio, cuando practicó con todo el plantel, La última lo Copa dejaron América de afuera, Brasil. la de Brasil, y se lesionó un jugador y ahí entró él. Carlos González muy bien hasta los 70 minutos de cada partido, porque pone tanto, es tan fogoso su ritmo, obliga tanto a los contrarios que corre mucho, se desgasta. Y lo de Martínez bien, como lateral izquierdo. No veo que vuelva a la fuente de otra vez Brisa, aunque uno siempre tiene el temor de eso, ¿verdad? Yo creo que la gran deuda todavía sigue siendo la media cancha, la conformación de la media cancha, porque si creo que se convence de una vez por todas que Carlos González debe ser atacante, que Zamudio debe estar siempre por ahí cerca, me parece que esos 3 de la media cancha son los que están faltando, y hay cosas que el gran pueblo futbolero, que muchas veces he desoído, sentenciaba, y Berizzo le dio la razón, como el tema de la gran razón de ser que tenía Gastón Jiménez como titular todos los partidos. Jugó solo uno, que era un partido donde no había cosas por jugar, y lo de Cubas y lo del esquema. Entonces, no sé, yo creo que él debe pensar, ojalá absorba todo lo que pasó en esta Copa y en el torneo, que los partidos se ganan llegando al arco contrario, que hay que dejar algunas cosas de lado en cuanto a las convicciones propias de cada uno, de acuerdo al plantel con lo que se cuenta, para llegar a ese objetivo, y creo que debe dejar de despreciar la pelota parada, como ha pasado en varios partidos, y en algunos por decisión de los jugadores. El de Almirón aquella vez fue decisión de Almirón, agarrar la pelota y decir, déjame ya que le pego yo, y da la impresión, y que no será que enoje la gente en el entorno, pero que no es un técnico que esté muy acompañado, ¿verdad?, por los otros. Yo no sé cómo es la cuestión, pero vi alguna cosa, y yo vi la repetición y miré en YouTube el otro día del penal de Espínola, y él se pregunta, es como que hace una pregunta como diciendo, y después la reacción es lógica. Ahora, yo no sé si Espínola estaba dentro de la lista que había dado él la lesión, pero entiendo también que hay jugadores que arrugan. No, hay el sexto penal ya es cuestión de ellos. Claro, hay jugadores que se ponen a un costado, y por ahí vino el Alberto, porque si ustedes ven la previa, cuando va Espínola, Berizzo es como que busca un ayudante y le pregunta ¿por qué? Sí, y después la reacción es así, ¿verdad? Pero eso, reitero, que es una opinión mía después de ver mucho fútbol, y es algo incomprobable, pero también entiendo el tema de jugadores que a veces le pega mejor y que se corren a un costado cuando el técnico o el auxiliar preguntan el 1-1, ¿quién viene ahora, verdad? Entonces por allí, pero me parece que si deja de lado los caprichos, porque fueron caprichos más que convicciones, porque si un jugador vos tenés la convicción que juega bien y juega 4 puntos todos los partidos, no es que vos estás dando rienda suelta a una convicción, sino a un capricho. El caso de Jiménez. Lo de Gómez, qué revisable, ¿verdad? Qué jugador que no se excede siendo capitán de Palmeiras, pero sí se excede, y no es la primera vez, siendo capitán de la selección. ¿Qué habrá pasado en ese momento en el que el propio Berizzo comenzó a gritar mano desde el banco de suplentes, contagiando al resto del equipo? Entonces vimos un Berizzo que vivió de forma muy especial el partido. Me parece mal que se imagine oscuros intereses, porque acá no se trata de eso, y me parece que acá somos muy buenos. Vos tenías que ver el programa argentino después del 3-0 contra Ecuador, que era Messi, el técnico era un desastre, y así, ¿verdad? O sea, como siempre decimos, acá somos buenos. Entonces, que queda mal que venga a responder, como está diciendo Dani, ante la primera pregunta de qué partido viste vos, y el otro no te iba a responder por los intereses. Una cuestión que creo que el propio Berizzo, conociéndolo, hasta le habrá dado vergüenza después de, ¿verdad? Ojalá, porque no es un hombre de eso de sabruto, pero tuvo un par de sabrutos en la conferencia de prensa de quizá el partido más importante desde el carácter y a nivel emocional de su ciclo, el 3-3 con Perú. Acá me dicen que Gabriel Ábalos, en otro medio, está diciendo que Berizzo eligió los penaleros.
Sí, claro. Pero el tema es el sexto. Claro. Sí, no, porque ¿sabes qué no me quería Después decir? viene la cuestión. Por la pregunta que hizo Johnny, pudo haber dicho, porque ya pasó, que el técnico diga, en ese momento no se hizo una lista porque patearon los que tenían confianza. Claro. ¿Verdad? Eso suele pasar. No se hace una lista, o sea, se van, en todo caso, si hacen la lista le preguntan, ¿verdad? A veces ni siquiera el técnico hace, el asistente se ve, le dice, ¿vos estás para patear? Sí. Entonces le ponen la lista. ¿Quién quiere patear? Y van ahí acomodando la lista de acuerdo a quienes tienen confianza. Claro, lo que pasa es que el único que uno sabía que era penalero era Ángel Romero, que por algo le dan el primero. No estaba Gustavo Gómez, que es penalero de Palmeiras. Richard Sánchez, penalero. Villasanti también. suele patear. Bueno, entonces, tampoco Almirón, como que fue una lista muy Y, o sea, no era esta vez, obvia, digamos. pero es lo que, Sí. pero lo que decía Bruno, lo que suele ocurrir en torneos de este tipo, donde hay tanda, es, vos tenés la lista, y lo que hace el asistente cuando termina el partido es ir a chequear con los que están en esa lista para preguntarle, ¿vos estás bien? Claro. ¿Querés patear? ¿Estás cómodo para confianza. patear? Y ahí algunos dicen, o sea, la mayoría dice sí, y otros, a veces por lo que pasó en el partido. O sea, el famoso, hubo un penal, por ejemplo, lo que ocurrió en la Euro con Francia-Suiza. El que pateó el penal para Suiza en los 90, que le ataja a Lloris, no pateó entre los 5 que metieron todos en la tanda, ¿se entiende? O sea, es muy lógico, si vos en los 90 vas a patear porque sos el mejor penalero. ¿Qué pasó? Falló, viene la remontada de Francia, después empata Suiza, y en la tanda él no apareció, como también suele aparecer, la de pasada en la finalísima, Báez falló contra Aguilar, después el primer penalero. O sea, siempre hay un chequeo, pero con una lista confirmada. La lista suele ser de 5, por eso a lo que vos apuntabas, cuando... Yo estoy hablando ya del 1 por 1, donde la elección es mucho más ahí es más inmediata. casera. Claro, es más Claro, pero ruleta. Vos sabés que cuando patea Cuevas y ataja a Anthony, después hay una toma donde entre los jugadores dicen, ¿quién? Ahora anda vos, entre ellos estaban diciendo, porque ya es una cuestión mucho más de ellos en el tema de la tanda, pero suele ser un poco de esa forma. Hay una lista, pero lo que entre comillas le molestó a Berizzo es porque él pensó que la pregunta de Johnny venía con que vos ni penales seguramente practicás, y por eso le dice, sí, hubo. O sea, él responde para decir, yo practico, pero después le dedicó el 90% del resto de la respuesta para decirle, yo sé cuál es el interés, anda a decirle al periodista y todas esas cuestiones. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Los días dobles con tu tarjeta Fidelity. Podés ganar muchos premios. Sorteos semanales con más de 10 millones en premios. Shows en vivo, viernes Grupo Milenio y el sábado DJ Joselo. Promos de cervezas, barra de tragos, días triples, martes o domingos. Tenés más puntos y más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. En Bristol, festejamos nuestro aniversario a lo grande y te triplicamos tus chances para ganar 50 millones en electrodomésticos. Cumplimos 41 años y el agasajado sos vos. Televisor Tokio HD de 50 pulgadas, precio normal, 18 cuotas de 251.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, Bruno, para ampliar mi opinión sobre el tema, que llegó el momento en septiembre, cuando juguemos contra Ecuador allá, de mantener un equipo. Ya pasaron 2 Copa América, ya se jugaron como 6-7 partidos eliminatorias. No se puede ir cambiando cada momento, o cambiar todo el equipo, o cambiar la mitad o lo que fuese, porque también eso genera inestabilidad y confusión al jugador. El jugador que hay que saber ya, mínimamente Berizzo tiene que tener 9 titulares, porque el jugador también está desorientado cuando no se sabe quién es el titular y quién es no. Eso por un lado, y ahora ya no es excusa, porque en tiempo más de 2 años, en competencia 2 certámenes, en eliminatoria 5 o 6 partidos. Pero, ya no hay... pero a lo que vos decís, yo creo que esta Copa América fue al revés para Berizzo. Si él tenía un número X de titulares, ese número X se le bajó.
Porque voy a decir, arranquemos con Gastón Jiménez. Gastón Jiménez era un titular para Berizzo. Si con esta Copa América sigue siendo un titular, o sea, yo creo que íntimamente ya entendió que Gastón Jiménez dejó de ser titular. Por supuesto. Ahora, después tenemos otros nombres. Ustedes recién acá plantearon lo de Gustavo Gómez. Igual se supone que en el combo siguiente es muy probable que no esté. Yo lo de Gustavo es la capitanía, es lo que, y ya dije el sábado pasado, y me parece que él se excede y que le pesa el brazalete de capitán y se atribuye actitudes que ya rayan fuera de los lugares, porque es cierto, fue muy injusto lo que pasó, pero él como capitán no puede tener la reacción que tuvo. Él se fue a buscarlo al árbitro, fue intimidante, lo amenazó, y no es que solamente fue producto del impulso, que cualquiera puede a veces perder el estribo, hasta lo esperó de vuelta y se escuchó todo otra vez después por la televisión. Entonces, creo que es una actitud que no de ninguna manera se compadece con una persona o con un jugador que porta el brazalete de tamaña responsabilidad, el de capitana. Y después, por lo menos, mínimamente 9 titulares. Yo entiendo también que ya tiene que tener fijo Berizzo. Yo entiendo que hay partidos en los que el entrenador tiene que hacer ciertas modificaciones para trabajar o planificar su juego también en función a lo que tiene el rival de enfrente. Pero de ninguna manera se puede estar cambiando. Yo creo que es el equipo titular este que jugó contra Perú. La única duda que me dejó otra vez es Arzamendi en esa posición, donde no rindió bien. Yo te digo, para mí Arzamendi de cuarto volante me gustó más que jugando como lateral. ¿Y dónde jugó como cuarto volante? Contra Chile y contra Perú. Está bien, pero contra Perú dejó otra cierta duda, no rindió muy bien, a pesar de que tuvo algunas movilidades o movimientos diferentes a las que él hacía y por lo menos dio cierta variante. Voy a decir que este es el equipo titular. Para equipo mí, hay que decir, Almirón no jugó. Por eso quiero acomodar, déjame acomodar. Yo creo que Lucena Cardoso, a pesar de que no rindió bien, sabemos que no llegó bien, es el típico 6, ¿verdad? El volante. Me parece que Sánchez está por arriba de... Coste que le dieron otra misión, otro rol, y tampoco desentonó en el primer tiempo, donde tuvo un rol táctico muy bueno. Jugó muy bien. Jugó bien, apretó la segunda pelota. Recuperó mucha pelota. Recuperó e hizo equivocar jugó muy a los bien. defensores y mediocampista ecuatoriano que para Paraguay recuperase la pelota por la presión que hizo. Peruanos. A los peruanos. Y después jugó muy bien en ese puesto que no es suyo. Claro. Jugó excelente cuando lo pusieron en excelente su fue para puesto. distribuir el juego cuando jugó en su lugar original, en su hábito natural, que es de volante interno. A ver, yo creo que ahora mismo Lucena en ese esquema, Lucena y Sánchez. Y Miguel Almirón, donde estuvo Sánchez. Y ya está. Después, hay que reconocer también lo bueno que hizo el entrenador. Héctor David Martínez, un muy buen hallazgo. Fuera de Gastón y de Cubas, el técnico le dio en la tecla. Perfecto, ya sumó y se nota que es un jugador importante, que le da presencia física, buena marca, y hasta se defiende muy bien jugando de lateral izquierdo. Tiene buena pegada. Cruzó muy bien, un par de veces por lo menos la pasada, y cruzó muy bien. Centra bien, claro, que es lo que no tenemos. Hasta ahora no estamos teniendo, ni por derecha ni por izquierda. No, por derecha. Centra mejor que Arzamendi, pero además, no solamente es el centro, sino que tiene una pegada diferente que no tiene no tiene los otros zagueros. Es más, esa jugada de Enciso es una pelota de Martínez. Mira que en el minuto 90 y pico, con toda la cara de motiva, hay que meter ese pase, hay que meter ese pase que después si entraba la de Enciso, ¿no? Pero a lo que vos decís, o sea, cuando hace rato escuchaba la exposición de Federico, lo que planteaba Bruno y lo que vos estabas diciendo. Yo quiero sumar unas dos cosas más okay. para cerrar el tema de que también reconozco lo bueno que hace el entrenador. Zamudio jugando en otra posición, más por el centro, y fue importante, porque no toda la vida le vamos a tener a Carlos González. Habrá partidos en los cuales él no podrá estar por razón de lesión o por razón de suspensión, lo que puede ser por estar indispuesto. Y este chico Julio Enciso, más allá de sus 17 años, yo pensé que iba a ir solamente de paseo y que no iba a jugar ni un minuto en la selección nacional. Era para ir llevarlo de a poco, ver cómo está el ambiente, el grupo, y con el tiempo ir soltándolo y metiéndolo e insertándolo en el grupo. Pero jugó 2 partidos. Me dirán, bueno, ya no había tanta responsabilidad porque el partido está... Pero el tipo jugó, el Mitaí jugó totalmente desinhibido, casi hizo un golazo. Entonces me permito pensar que este chico de 17 años ya puede ser una alternativa importante en algunos partidos eliminatorias, porque es un jugador diferente. Ya te jugó Copa Libertadores con Garnero, tuvo la confianza de Copa Sudamericana y no se achicó de ninguna manera. Entonces esos son 3 puntos que yo quería resaltar. Yo, cuando vos hablabas de los números de los titulares, vuelvo nomás un poco al origen. Los titulares
lo decide el técnico de acuerdo a su paladar de identidad de juego. Arranco con Carlos González. ¿Por qué Carlos González siempre era relegado? Porque Carlos González es el delantero que menos encaja en el estilo que más le gusta a Berizzo. El mejor ejemplo, el último combo. Cuando se sabe que Tony no va a venir, todos creímos que el ranking era González, Zamudio, y después entraba Gabriel Ábalos, y hasta dijimos, Ábalos entra porque no está Tony. Había sido que no, la ecuación era correcta, pero hasta en el tema de la titularidad. ¿Por qué? Porque en las prácticas y en algún momento en alguna conferencia Berizzo hizo una exposición del tema del rasgo del delantero. Está el delantero más referente, clásico, está el de mayor distribución, está el de mayor asociación, está el de generación de espacios. Entonces, agarro nomás cuando toda la gente decía, ¿por qué no juega Carlos González? Había una respuesta futbolística. ¿Por qué? Porque no era de paladar. Y cuando hablo de paladar y de vida, no hablo del tema de, no, este seguramente no le quiere porque... No, voy estrictamente a lo futbolístico. Sí, Dani, pero no. Muy del... O sea, ya está muy claro eso. No, algo no, muy claro. Es que, a ver, quedó claro porque el último partido fue nuevamente porque, a ver, cuando dijimos después lo de Chile, dijimos, bueno, queda claro. Y había sido que no quedó tan claro. No, que quedó claro después de quedó claro en el partido con Argentina, en el partido con Uruguay, más que en los partidos donde rinde bien González, ¿verdad? Que eso ya quedó muy claro. Ahora el punto de... Quedó claro para nosotros, para el cuerpo técnico. Déjame todavía la duda. Bueno, por eso. Ese es el punto. Pero no, por ya eso cuando... todo por qué no jugaba González. El punto ahora. ¿Va a cambiar Berizzo? ¿Va a jugar González, que es el que tuvo mejor rendimiento? ¿O va a seguir buscando algo que le guste a él en los partidos con Chile? Pero por eso no se puede. Pero por eso entonces cuando Ariel decía... Ya tropezamos con la misma piedra, como dice la canción que estábamos escuchando esta mañana, ¿verdad? Tropecé dos veces con la misma piedra. Ya que citar la primera piedra, sí. Después de lo de Paraguay-Brasil en la Copa América del 2019, todito dijimos, Richard Sánchez jugador de selección. Es más, todavía me acuerdo acá cuando debatíamos, sí, ya que Gastón Jiménez iba a ser titular, primera fecha eliminatoria, si era Sánchez o Villasanti. Y acá todos estuvimos de acuerdo que era porque Sánchez ya se había recibido de jugador de selección. Sabemos cuál fue la elección del técnico, porque el tema del paladar y la identidad de juego, por lo que le da Matías en el tema de la presión. Entonces, yo voy nomás cuando Ariel vos plantea el tema de, ya tiene que tener 8 o 9 titulares. Lo que pasa es que la cantidad de jugadores titulares tiene que ver con la elección del técnico desde su paladar hasta esta Copa América y durante esta Copa América. Supone todo en condiciones. Silva titular. Sí. Espínola creo que lo va a seguir poniendo como titular porque no hay otro. Tuvo una mala copa. Y no hay otro. Más allá de los centros. Y no hay otro. Y ahí vamos a ir para la Escobar de vuelta, ¿verdad? Sí. Y más después de este permiso que pidió y toda esa cuestión. Sí. ¿Cómo se da? Pero Espínola no hizo una mala copa. El tema de los centros, pero en su función de lateral no estuvo mal. No. Primer central, llama la atención que pasó con Valbuena, de gran partido en Montevideo. Y después nunca más. Ahí tenés, por ejemplo, otro ejemplo de lo que digo con el tema de... Nos convenimos que Robert Rojas bajó el rendimiento, no tuvo una buena Copa América, no viene jugando bien en River, perdió algo que es fundamental para un juego rápido, la confianza para ir al cruce. Parece como que siempre está desacomodado. Es que más allá de la jugada desafortunada, también mencionamos que él corre mal la cancha en el momento del tiro de Yotun, porque le termina pegando de forma lateral, o sea, no está posicionado para el bloqueo. Sí, después hay varias, Después, la vez pasada con Ariel estábamos debatiendo la jugada del penal de Ángel Romero contra Naitan, porque es nuevamente, mala, se perfila mal cuando Cavani es quien arranca la jugada desde el otro sector. Entonces, yo creo que para nosotros más o menos, y yo no voy a encerrarme con el tema del 11, porque es selección y tenés jugadores. No, claro, pero el tema es, por eso yo la vez pasada también decía, si para Berizzo Cachorro Sánchez es su sexto volante, y repito, no un número random, él priorizó a Gastón Jiménez, a Matías Villasanti, a Andrés Cúa, a Pica Lucena, a Robert Pirida Mota, y entre los 5 que he citado hay algunos que se justificaron, pero a plenitud, otros que están allí en medio, y otros nada que ver, ponelo aunque sea por el tema de la pelota parada. Y estoy siendo injusto con Cachorro.
No, pero O sea, vamos a seguir. Alonso está. No, te estoy diciendo nomás con el tema en función a lo que él vino haciendo. Porque, a ver, Cachorro, si queremos, Cachorro tuvo una mejor Copa América hace 2 años. Pero después de la Copa América nunca más fue titular. Salvo ese partido contra Bolivia porque había cansancio. En la Copa América contra Brasil fue que hizo un partidazo. Contra Argentina también. Argentina Metió un también. gol y todo. Es que, Bruno, voy a agarrar la grabación del día después, la semana después. En ese momento Cachorro era lo que hoy es Carlos González. O es David Martínez. Todo, que encontró mérito de Berizzo, como decía con el Ariel. Todo dijimos. ¿Qué ocurre después? Nunca fue titular salvo ese partido. Entonces, yo todavía tengo ese beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque la premisa es... Me preocupa demasiado, Dani, lo que decís, porque si no, yo me voy a arrepentir de decir lo que estoy diciendo. A ver, es que los sentir culpable también. es que los dos están diciendo verdades. Sí. Porque hay cosas negativas y hay cosas positivas. Sí. Pero ¿sabes qué, Bruno? ¿Verdad? Me preocupa, Dani. Lo negativo es que él no jugó, no jugó un buen partido en 2 o 3 ocasiones, por ejemplo. O sea, nunca jugamos 2 partidos seguidos buenos. O sea, 2 partidos seguidos buenos no hemos tenido. Ese es un punto negativo. El otro punto negativo es que se jugó demasiado, por ejemplo, por un nombre repetitivo y que ya, me parece que a esta altura todos sacamos la misma conclusión. Lo de Gastón Jiménez, por ejemplo, ¿verdad? Que le dio más oportunidad que a otros jugadores. Tercero, no configuró un equipo, no repitió un equipo que vos digas, repite el equipo, juega el mismo 11, ¿se entiende? Ahora, de positivo, ¿qué hay? Que en este último partido, por ejemplo, él ya lo puso de titular a González, lo puso a Cachorro, si bien es cierto, no fue su puesto, lo vuelve a usar a Héctor David Martínez, y antes también lo pone contra Uruguay, si mal no recuerdo, lo pone al derecho, que juega un muy buen partido. O sea, yo creo que definitivamente, si él, Berizzo, en las eliminatorias, en el combo siguiente, no saca buenos resultados poniendo este equipo, ya es un problema de los jugadores. Porque también hay que decir algo, y acá lo estábamos hablando con los compañeros, el nivel de desconcentración que hay, por ejemplo, para el primer gol de Paraguay. Entonces Berizzo ya no puede entrar ahí. Pero también Berizzo, para el segundo gol de Perú. Pero también para el primero, porque para mí Gómez Portillo, no, o sea, en el cierre que hace la Padula, sí, el primer gol, ¿verdad? Gómez Portillo estaba detrás del jugador. No estaba delante de él, o no se anticipó, o no taponó. O sea, ahí yo veo más mérito. Pero hablando de eso, Bruno, lo que vos habías apuntado, vos sabés que al final eso registraron como gol en contra de Gustavo Gómez. Bueno, en el tema de que él no se haya adelantado es lo que a mí me preocupa. Y después, cómo le ganan tan fácilmente la zona izquierda. Lucena Cardoso estaba tirado en ese sector. Le gana fácilmente. La figura de Carrillo. La figura que es Carrillo, ¿verdad? Que vos tenés que tener entre ceja y ceja para marcarlo, para claro, darle espacio, ¿verdad? Que dicho sea paso, hoy no va a estar frente a Brasil y un dolor de cabeza muy grande que se saca de encima Brasil. No, y para terminar, para cerrar nomás. Un cuarto punto nomás que nos preocupa a todos y lo hablamos siempre el otro día acá en la mesa. La lectura de juego de Berizzo en los partidos malos, donde él decía que estaba bien, que hicieron un gran partido y que decíamos que el partido vio, tan equivocados estábamos. Eso también me parece que... La autocrítica sería en ese caso. La autocrítica cero, sí, me parece que se carga dentro de sus responsabilidades y sus errores, ¿verdad? Dentro de la Copa y también en la última parte de la eliminatoria. Pongo como cuarto punto a esos 3 que vos citabas antes. Bueno, el tema de Brian Zamudio también. Brian Zamudio es un jugador interesantísimo, un jugador, salvando la distancia, de lo más parecido que en los últimos tiempos yo he visto de Salvador Cabañas. Salvando la distancia, vuelvo a repetir. Porque Salvador ganó todo con el América y con la selección hizo cosas hizo cosas muy importantes. Pero a mí me parece que Zamudio también se ganó la consideración de aquí al futuro. Entonces, yo definitivamente creo que
Porque nosotros dijimos en la Copa América ya tiene que establecer un equipo, tiene que jugar de una manera sistémica, y eso no pasó. Eso no pasó. Entonces, porque Berizzo va a continuar. Berizzo no va a salir de la selección. Entonces yo creo que la prueba de fuego está en el próximo combo que jugamos contra Ecuador y contra... Recuérdenme, muchachos, porque después tenés Venezuela, después tenés agosto. Y posiblemente un tercero si es que la Confederación... Sí, confirma la... Claro, bueno, que sería Chile. Entonces, yo creo que si esto ya no fue no sé, un aprendizaje, una lectura limpia que él tiene que tener, yo creo que ya ahí definitivamente quiere decir que, o sea, yo creo que Berizzo acá entendió que él no puede morir con la suya de que la selección tiene que acomodarse a él, sino él tiene que acomodarse a la selección paraguaya. Esa es la conclusión más importante que creo que él tiene que sacar. Sí, pero ojalá que él saque esa conclusión. Todos estamos de acuerdo con eso que decís. Bueno, pero si no tiene esa lectura es grave. Yo creo que... O sea, por eso, cuando Ariel expresaba su temor a lo que era mi exposición, es porque mi exposición no es antojadiza, sino que me baso en las últimas decisiones de Berizzo. Porque, y Federico recordaba cuando hacíamos el recorrido de las conferencias, cuando se le pregunta sobre el triunfo, la valoración del triunfo contra Chile, si fue a ver, porque son preguntas caramelos en el buen sentido de la palabra. ¿Qué mejor pregunta que te hagan como profesor cuando te dicen si esto fue lo mejor de tu era? Y sacó aquella vez, estando Dulce, Bolivia, igual, respeto, Bolivia no es Chile, Bolivia. Después cuando estuvo en la pálida, mira que estuvo a punto de menospreciar el partido contra Chile. Cuando dice, y aquí ya, o sea, ¿sabes qué fue más o menos? Ustedes están todos enloquecidos con lo de Chile. Esa vez llegamos 3 veces y metimos 3. Y después como que le cae la ficha y espera. Llegamos 5 veces y metimos 3. Entonces, desde lo que es el paladar, yo entiendo que no fue una buena copa para el seleccionador. Y ese fue el partido en el que arrancó el proscripto Carlos González, pues. Por eso uno lo tomó hasta como de mala voluntad cuando le sacaba el mérito. Primero una victoria contra un rival mucho más calificado, como Chile, con Bolivia, ya hablamos mucho de eso. Pero justo el partido en el que vos hiciste el cambio que no querías hacer. ¿Se entiende, verdad? Y te salió bien. Y te salió bien y quedó mal porque a cualquier persona medianamente que mira fútbol todos los días, vos le preguntabas cuál victoria fue más importante, cuál tarea fue más suficiente, y era contra Chile, con todo lo que tiene Chile, contra una Bolivia que tenía a 2 figuras, con lo que le cuesta tener figuras afuera, y con 10 hombres de primer tiempo. Y a eso voy cuando hablé de las lecturas de Berizzo después de determinados partidos que realmente eran lecturas que no tenían que ver con la realidad. No, por eso yo me iba a lo anterior, cuando había pasado lo del 2019 con Sánchez, y me iba a lo inmediato, que fue lo que ocurrió con los jugadores. ¿Sabes qué puede respaldar tu duda? Para mal de Ariel. ¿Sabes qué puede respaldar tu duda? Que en el 2019 pues, sí, Brasil, la Copa, la primera, Berizzo dijo, casualmente nuestros 2 mejores partidos fueron los que tuvimos que salir en nuestro esquema. Claro. Que fueron contra Brasil y contra Argentina. Él reconoció eso, Y esta Copa América ha vuelto al esquema. Claro. Y en esta Copa América fue una especie de déjà vu, porque nuestros mejores partidos, sacándolo de Bolivia, fíjate que hasta en nuestra construcción, y vayamos, mira que Paraguay en 5 partidos hizo 8 goles, es lindo promedio, es muy lindo promedio para un equipo que contra Argentina y Uruguay no había pateado el arco. Pero, hasta fíjate cómo llegaron los goles contra Bolivia, el juego que quiere Berizzo, juego asociado, al vacío, lo que quiera. Los 5 goles que hicimos contra Chile y contra Perú, los 5, 4 fueron de pelota parada. Hagamos el repaso mental. Centro de Almirón en un córner, cabezazo de Zamudio. El penal, ¿cómo se produce? Es un lateral de Martínez, que hoy en día el lateral es un equivalente de pelota parada, donde Medel le hace falta a González. El partido del viernes pasado, centro de Sánchez, cabezazo de Martínez, rebote para Gustavo Gómez. Segundo gol, centro de Sánchez, la pelea a González, le pega a Yotun, definición de Junior. La última, es la única que no es de pelota parada, pero ¿cómo viene? Gran pelota de Anthony, porque no es un pelotazo al voleo.
busca justamente al hombre libre, Brian que le gana con muchísima suficiencia su marcador, Martínez del centro, Brian nuevamente hacia atrás, gol de... Hasta los goles respaldan un poco, porque vos le mostrás, decir, tus mejores partidos, ¿cómo llevaban los goles? Y son 4 pelotas paradas y un juego largo. Entonces, yo puedo entender, o sea, si vos estabas 100% con el juego asociado y 0% de pelota parada, bueno, tirame un 30-70. No hagamos esto del 80-20 de una misma selección que en un partido de los 9 corners, 6 los muchachos hacían el toque ese que inclusive era ventaja para la defensa rival. O sea, cito nomás un detalle. Por eso yo tengo ese pero. Porque cuando, por eso decías, el tema de la titularidad. Y después, a lo que planteaba Federico, y vamos a chocar. Porque en el juego asociado, vos sabías que Jiménez sí o sí era titular. En el tema de tener 3, supuestamente, los puntas. Vos le tenés a Ángel, le tenés a Almirón. Y mirá que, por ejemplo, Ángel no estuvo contra Chile. Almirón no estuvo contra Perú. Si acá decimos, mira que bien estuvo Zamudio, que bien estuvo González, no pueden jugar todos. No pueden jugar todos. Entonces, ese es el desafío. De ver, bueno, se nota que estaban más ordenados con el doble 6, que esa cuestión del trío. Del trío, donde muchas veces es una abundancia que daña, ¿verdad? Porque hay uno que no sabe dónde está parado. Hoy Arzamendi es más cuarto volante, y la figura del cuarto volante no existe en el 4-3-3. Yo quiero decir nomás... Si el 11 era el que hacía el trabajo que hizo Almirón en el Centenario. O sea, por eso. No había cuarto volante. Y Arzamendi para mí jugó una muy buena Copa América, más allá de lo que dijo Ariel con el tema del último partido. A mí igual me gustó. A mí me gustó Arzamendi como cuarto volante, pero atravesó con su problema de no aguantar siempre el partido. Los últimos 15 minutos ya no podía más. ¿Sí? Y el tema del desborde, ¿verdad? Porque la otra vez pensamos quién como cuarto volante en esa posición en determinado partido y no hay. No hay. Porque Berizzo nunca había confeccionado eso. No es Oscar Romero, porque no tiene la dinámica que tiene Arzamendi para el ida y vuelta. Y lo que le quiero decir a todos los amigos y oyentes que tenemos, que es cierto, en otro momento sería un escándalo lo que está publicando la prensa brasileña, cada vez son más medios, sí, ¿verdad? Lo de Scolari. Ahora se suma Bandeirantes, hay connotados periodistas que están publicando que Scolari tiene justo el fin de semana después, o la semana después de la eliminación, justo quien ya tuvo un ofrecimiento. ¿Se acuerdan que Scolari tuvo un ofrecimiento de Paraguay y eligió Palmeiras en aquel momento? Que blanqueó cuando estuvo aquí en Asunción en aquel partido de Cerro Palmeiras. Exactamente. Y bueno, ahora están publicando los medios brasileños, pero uno lo toma como con pinza porque se sabe que no hay nada, ¿verdad? Que Berizzo va a continuar. Si estábamos hablando de un momento muy malo en el que se veía una reacción positiva a la selección, ahora desde la forma de la eliminación, nada. Pero reitero, y le digo a los amigos que estamos al tanto, que esta mañana ya habíamos visto, pero que no le damos la entidad suficiente como para profundizar el tema de una eventual oferta para Scolari por parte de la APF. Julio se viene con todo en Luminotecnia. Si quieres renovar tu calefón, anticiparte al frío con nuestras estufas, modernizar tu ducha o adquirir las mejores herramientas, vuelve la ventana de descuentos. Aprovecha las increíbles ofertas en productos seleccionados hasta el 31 de julio. En Inverfin, tus compras vienen con regalos durante el mes de julio. Adquiriendo productos de cocción de la marca Fama, te llevas de regalo un kit de premezcla para preparar las pizzas más ricas. Cocinas, microondas, hornos en cuotas desde 39.000 guaraníes. Los mejores somieres en cuotas desde 139.000 guaraníes. Regalos increíbles. Visita las sucursales de Inverfino. Escribinos al WhatsApp 0981-288828 en redes y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. ¿Hace cuánto no llenaste tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos, pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur.
12:40. ¿Qué jugadores se afianzaron en la Copa América? ¿Qué jugadores, si se puede utilizar la palabra, se ganaron el puesto en la selección? Pensando en las eliminatorias. Anthony de entrada, bueno, creo que... Yo pienso, otra vez vuelvo al mismo, a Carlos González, debe ser el número 9. Sí. El famoso, porque hay puestos que vos decís, ¿quién es el arquero, el número 6 y el número 9? Sí. Son puestos muy básicos y que tienen que tener un dueño. Vos no podés estar cambiando nunca de arquero, el número 6 y el número 9 tienen que ser fijos. 9 es lo que más cambió. Para determinar, sí, lo que más cambió. Cantidad de 9 que tuvimos. Pero le doy la razón hasta este rendimiento. Los otros 9 tampoco No, claro. se afianzaban, pero creo que después de esto tiene que ser el 9 titular. Para mí, Carlos González. Cardoso Lucena le sumo, Héctor Martínez, que es ya me parece un gran mérito el entrenador de buscarlo y de colocarlo ya titular, es el lateral izquierdo a esta altura. Y después Brian Zamudio ratificó que es un jugador diferente. Y que Aparte le puede jugar no sé si va a ser titular, pero de que va a ser una alternativa y para más te da esta polifuncionalidad. Claro, puede jugar extremo los dos lados. a la derecha, a la izquierda y como punta a punta puede jugar. ¿Y qué hacemos con Gómez Portillo? Digo, en el buen sentido, la verdad, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar con él? Yo creo que Berizzo le va a seguir dando la confianza. Y también la vez pasada decía, lo de la capitanía para mí es algo simbólico por la generación que él representa. Porque vos habías preguntado, si vamos a una cuestión de edad, Anthony es más grande que Gustavo. Y Anthony también es líder. Inclusive en la selección hubo episodios donde Anthony... inclusive con técnicos anteriores. Pero no sería bueno que les saque esa responsabilidad. O sea, por ejemplo, que sea Junior Alonso o que sea Anthony. Entonces, porque sabes que él tiene que ir a reclamar toda la jugada, él tiene que interceder por sus jugadores o sus compañeros, perdón. Y ocurre que él está más nervioso. Yo no tengo ninguna duda del nivel futbolístico de Gustavo Gómez Portillo. Me parece un jugadorazo y que es jugador titular de la selección, ¿verdad? Pero le va a sacar una responsabilidad encima. Yo no sé si, contra Perú la defensa jugó mal. Convengamos que la defensa jugó mal. El segundo gol, Berizzo no puede pedir lo que pide, un refresh para el tema del reglamento. Villasanti se deja estar. El único que está atento es Beto, que termina haciéndole la tijera a Carrillo. Junior queda enganchado. Y después Anthony sale muy mal. Pero yo no creo que, por ejemplo, lo que vos puntualizaste en el 1-1 de cómo la Padula le gana en el anticipo, haya sido porque tenga lo del brazalete. Lo del brazalete lo relacionamos con el tema de cuando se va del partido y le protesta. A ver, él se gana la amarilla en una jugada donde se mostró desconocimiento del reglamento de todo el plantel. ¿Sabes qué? Voy nomás a algo práctico, Dani. Voy a algo práctico. Me parece que Anthony Silva puede ser capitán. Entonces primero le saca la responsabilidad de ir a interceder permanentemente con el árbitro porque es muy sanguíneo Gómez Portillo. Y lo segundo, el nivel de concentración que a lo mejor él pierde desgastándose con el árbitro y la pelota se mueve rápidamente, él está todavía se queda pensando en la jugada o en la protesta que le hace al árbitro y se cometen errores en la defensa porque no solamente Gómez Portillo puede ser líder teniendo el brazalete, yo creo que él ordenando la defensa, por ejemplo, puede ser el gran líder de la selección paraguaya. Junior Alonso. Tiene esa característica. Junior Alonso como capitán muy bien, ¿eh? También. Vos sabés que estaba mirando la repetición ayer y cuando lo pulsan al peruano, a Carrillo, ¿sí? Que Junior tuvo mucho que ver en eso también. O sea que Junior serenamente pero con firmeza le dice al árbitro, descuente, después de esto. O sea, no anduvo con la grandilocuencia del tema de los gestos y toda esa cuestión. Entonces me parece que el tipo, y cada vez que lo escuchamos hablar de Junior decimos, qué serio es, ¿verdad? Sí. Él también puede ser capitán. Eso es lectura de juegos, lectura de la situación. Claro. Se deja absorbido y cuando que ciertas actitudes tuyas pueden estar perjudicando el interés de tu equipo porque si vos pretendés remontar, no puedes estar pero también discutiéndote en cosas que van a hacer que se pierda tiempo. Como pasó con Celso Ortiz acá cuando se fue a pelear, le teníamos ganar a Bolivia y se fue a parar el partido él, ¿verdad? Pero después lo que decía Bruno, el tema de la defensa, con los buenos defensores que tenemos, vamos a encontrar errores muy grandes en cada partido y pasa también en la eliminatoria. El 2-2 con Perú acá, ya recordamos cómo fue, ¿verdad? Muy parecido a los 3 goles que recibimos ahora.
contra Argentina. El gol que falla Agüero, que pide a Mota, quiere rechazar atrás, pasa toda la defensa. El gol en contra de Junior también, hay un error grande de la defensa. Cuando Argentina toca, después la anulan por posición adelantada previa. Hay errores muy puntuales en las salidas, en algún despeje. Es como que también juega muy alterado lo de atrás, parece. Yo no creo en la falta de concentración. En el gol de Perú sí creo, porque se desconcentran por protestar algo que no existe y dejan hueco primero para Trauco, después para que pique la Padula, y después Anthony Silva se suma con una salida muy mala, ¿verdad? Sumado a ese error. Pero después hay errores como que entran muy pasados revoluciones. Por eso en los primeros minutos siempre un equipo que tiene errores infantiles atrás. No, y hemos tenido rachas de goles tempraneros que había marcado. O sea, yo creo que a lo que decía Federico, el tema, ese es el rasgo del fútbol que quiere Berizzo, de que casi jugamos mano a mano. Fíjate que nuestros volantes juegan mano a mano, por ende nuestros defensores también van a jugar mano a mano. Por eso vemos a Ángel o a Zamudio, o la vez pasada al Mirón en el Centenario, también jugar mano a mano con el carrilero si es que este viene adelante. Yo lo que digo es, ojalá sea una cuestión de capitanía, o sea, que si le sacamos ese brazalete, Gustavo va a ser el Gustavo Gómez de Palmeiras, pero yo creo que ese es su rasgo, o sea, no creo que baje revoluciones. Y para Berizzo, hablando del tema de titulares, esa saga es la titular. Por eso acá dijimos aquella vez después, qué partidazo hizo Alderete. Mirá, lo llamó a Martínez, lo de Fabián Balbuena, lo de Robert Rojas, todos son recambio a esa dupla. Yo creo que esa dupla no la va a tocar y ojalá sea una cuestión de, si le saco esa cinta, él ya se va a tranquilizar. Lastimosamente yo creo que va más por el rasgo que tiene Gustavo Gómez y a lo que recién estábamos hablando de cómo se para Paraguay. O sea, Paraguay, como juega Paraguay, hasta diré, la saga de Paraguay juega de una forma más abierta que la saga de Palmeiras. O sea, Palmeiras te tiene un tapón allí y Paraguay no tenemos, por ejemplo, un tapón. Sea doble C o triple C y todos van con el hombre. Entonces siempre vemos mucho campo abierto cuando viene la cabalgata de los jugadores rivales de la selección. Luxor Appliance, productos para tu día a día, calidad de tecnología para tus necesidades, durabilidad e innovación con el compromiso de satisfacción, productos de máximo lujo y estilo propio. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra página web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi Cerro Cora. Teléfono 021-492-811. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Por todo el mes de julio, IDESA te trae una imperdible oportunidad, donde podés obtener hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta excelente oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100 o al 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respalda su inversión. El Romero. Oh, bien, y te da también esa alternativa. No, porque nos lo mencionaron como jugador ya. Él ya está. Por eso cuando vos hiciste la pregunta, yo por ejemplo. Jugadores que se ganaron ya. No, ya está. Yo por eso te digo, yo personalmente mi única duda
es Arzamendia para la formación que debería, desde mi punto de vista, jugar en septiembre frente a Ecuador. Vos tenés el doble 6 con Cardoso, Lucena y Richard Sánchez. Cachorro Sánchez. Sí. Ahora, y el tema de los volantes por izquierda y por derecha, ¿quién es? No, Ángel extremo por derecha. Ese se ganó ese lugar, lo que vos estás diciendo. No, Y- pero, o sea, pero ¿cuál es tu figura? Porque yo lo coloco a Ángel Romero con Carlos González arriba. Y después pongo 4 volantes. Pasa que la selección... O vos tenés otra figura táctica. La figura Juega otra fue figura, 2-3-1. Entonces, lo que hace Ariel es poner en el doble Dos C a volantes. Cachorro y a Pica. Sí. Y entre los 3 de adelante es Ángel por derecha, Carlos como 9, y después Almirón me va a en el decir medio. lo de Almirón en el En el medio medio. y por izquierda. Y ese es el... Vos no digamos, querés hay un Arzamendia. vacío, hay una suerte de vacancia, me parece que... Por ahora Arzamendia, ¿verdad? Arzamendia es verdad. Pero pregunto una No, cosa, por eso. no puede ser que Alderete arranque como lateral izquierdo y que más adelantado como volante por izquierda juegue Héctor David Martínez. Pero para mi gusto... O ya va a ser muy defensivo. No, muy No, y además Martínez no siente ese... Porque Martínez le queda bien venir de atrás a la mitad de la cancha, no arrancar en espacio corto, por lo que se vio. Claro, es más, necesita campo. Yo le Es más, él necesita la habilitación del cuarto volante, que eso hizo bien varias veces a Arzamendia, Sí. habilitar a Martínez cuando él te pasaba el ataque. Claro, yo te diría, Martínez no hubiera jugado tan bien como lo hizo en los 2 partidos que lo estamos destacando si no lo tenía Arzamendia allá adelante. Así O sea, es. Porque Y lo de Ángel Romero, a diferencia de otra vez, él jugó en varias posiciones esta Copa. Hay el famoso partido que juega a la izquierda con Arzamendia Contra Bolivia. que se cansa de desbordar, a la derecha contra Argentina, pero varios metros más atrás, a la derecha contra Perú bien, con un 9 real, porque la habilitación que le da a González habla muy bien de él. Ahora, hoy por hoy ¿a dónde lo ponéis? Sí, a mí me Ángel y gustaría que Zamudio juegue- juegan de lo mismo. A mí me gustaría que Para mí juegue más se- cerca del se área. Ángel ¿Cómo? Romero y Brian Zamudio juegan de Sí. lo mismo. Y Con dependiendo... diferentes al- características. Exactamente, que es lo que al fin y al cabo uno quiere siempre. O Sí. sea, que tengas 2 jugadores competitivos que te confirmaron con buenos partidos, pero que sean muy diferentes de acuerdo al rasgo. Ah, tuyo pero y no el estábamos rival. olvidando de Almirón, muchachos. No. Pero Pero ya está, tipo, Ya está, no, sí, ya no. está. Pero digo nomás la configuración que estábamos pasando. No, lo estábamos poniendo en el medio. Ariel lo Detrás del mencionó. 9. No, Almirón es... Sí, detrás del ¿y 9. lateral derecho? No, Beto. Y detrás de No, él pero está- se mantiene Beto. O Sí, sea, se mantiene. o sea, No hay otro. Más por lo de... aparte del uno tema de la lamenta por- confianza, ya hay que darle Pero- confianza. pero ¿Qué por eso- otro lateral derecho tenés? pero- Robert Roja bajó su rendimiento. y por eso uno lamenta lo de Juan Escobar. Porque supongamos que Carlos González, por ejemplo, hubiera tomado la misma decisión Juan Escobar. Pero vos das por descontado que Juanma ya, perdón, me está escribiendo Juanma, Juan que Escobar. ya no va a ser convocado Juan Escobar. No, a ver, ¿cómo se dice? La historia oficial es que él pidió correctamente un permiso. ¿verdad? Después hay demasiados elementos para decir, mira, la cadena de coincidencia, pero... Y si no está en el próximo combo, ya vamos a tener una idea más. No, pero clarificadora. lo que te digo es, si Juan hubiera ido a algún partido y hubiese jugado, o sea, no nos iba a dar más elementos, para bien o para mal, ¿verdad? Pero, o sea, como que se fumó esa posibilidad. Porque ya no tenemos más partido, entre comillas, para probar. Ya no tenemos un partido contra Bolivia o un partido contra Uruguay. Aparte, el que siempre tuvo fue el Beto. Desde que Berizzo y lo además lo eligió, hizo bien. hasta le jugó lesionado en un partido, hasta le pateó un penal ahora cuando quizá otros no querían patear. O sea, me parece que el técnico va a valorar mucho eso. Y me estaba acordando que aquel ataque que nos había gustado, el primer ataque que nos gustó de Paraguay con Berizzo fue la gira europea, era Ángel Romero a la derecha, Motochorro y Brian Zamudio a la izquierda. Y ahora 2 de esos 3 quedaron con una muy buena, bueno, la de Ángel ya la tenía, ¿verdad? Pero lo de Zamudio quedó con una muy buena imagen para el pueblo que no lo conocía mucho todavía, pueblo futbolero. Y la finta que él hace para el gol de Ábalos es sensacional. Ahí cuando recupera esa pelota y en un movimiento rapidísimo tira al centro corto para que Ábalos meta. Hablando que también dentro del área tiene mucho virtuosismo, más allá de uno valorarle el tema del cabezazo, el tema de la fuerza que pone dentro del área, puede ser muy importante también. Y en un momento para jugar con González mismo, ¿verdad? Hay partido y partido, vos jugás más largo y lo ponés a los dos ahí distante uno de cada uno para que no se choquen, y puede ser un buen ataque de Paraguay también. Es que en un partido, por ejemplo, donde vos estés un poquito más obligado a ser más creativo y más punzante arriba y capaz no necesites destinar demasiados recursos para la recuperación del balón,
Yo recién decía que en esta Copa América era Ángel o Brian, y tranquilamente puede ser Ángel y Brian por las bandas, los dos saben jugar, perfil cambiado, perfil correcto, Almirón y Carlos González. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera los días dobles con tu tarjeta Fidelity. Podés ganar muchos premios, sorteos semanales con más de 10 millones en premios, shows en vivo, viernes Grupo Milenio y el sábado DJ Joselo, promos de cervezas, barra de tragos, días triples, martes o domingos. Tenés más puntos y más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad de precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursales Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial SA. Pésima actuación de Ostojich, el árbitro uruguayo. Y voy a hacer referencia a una jugada que no nos favorece a nosotros, para que vean lo perdido que estaba el árbitro. Adicionó creo que 2 minutos el primer tiempo, ¿verdad? Sí, se sacó el problema rápidamente. No, pero Federico, al llegar los 2 minutos hay una jugada que gana Cueva, ¿verdad? Queda solo de mitad de cancha para arriba, pero solo, porque ya le pasó, le hizo la jugada al jugador paraguayo. Se quedó solo y cuando iba a hacer el contragolpe para encarar mano a mano al arquero Anthony Silva, el árbitro termina el partido. Que vos me dirás reglamentariamente, adicionó 2 minutos, lo que no significa que tienen que ser 2 minutos, no, necesariamente. Hay flexibilidad siempre. Bueno, pero imagínate lo que hizo. Fue pésimo, y después lo de Espínola fue un penal clarísimo. Un penal clarísimo, para mí fue penal. O sea, no sé qué opinan ustedes. Y después la jugada previa de la mano del jugador peruano. ¿De Carrillo? De Carrillo. Yo no sé cómo evalúa eso el árbitro del partido. Eso no se cobra. ¿No se cobra? No se cobra. Y para mí, yo lamento, repito, la postura que tuvo. Primero Berizzo. Berizzo, en vez de, entre comillas, putearle a sus jugadores, ¿qué es lo que hacen ahí parados? Vayan a marcarle o hacerle foul, lo que quiera. Él es el primero en pedir. Y yo creo que allí también generó una reacción en cadena. Esa jugada que vos recordás el primer tiempo que habíamos resaltado en la transmisión, uno dice, ¿por qué? Y porque vos sabés que te mandaste una perjudicando notablemente a un equipo. Y yo quiero enfatizar en lo de notable, porque los árbitros saben y dicen, espera, acá yo le perjudiqué, pero es acción de juego, como podría entrar la de Santa María con Beto Espínola. Pero esa de la expulsión de Gustavo Gómez, yo creo que es una reacción casi infantil de un árbitro, entre comillas, pichado porque le venía rompiendo las pelotas el jugador en cuestión. Que acá ya analizamos todo lo que, o sea, porque esta es una cuestión de círculo vicioso. A nosotros nos interesa la conducta de Gustavo Gómez y ya analizamos, y acá la teoría de la banda, del brazalete, pero Ostojich, si quiere ser un árbitro en serio, no puede echar a un jugador en octavos, cuartos, en una decisiva a un jugador por protestar. Él hace eso porque venía pichado, porque decía, este me está rompiendo, y cuando hace lo que hace, después, entre comillas, nos regala esa jugada que vos mencionás, y en todo el segundo tiempo le estaba buscando la vuelta, y acá dijimos, hasta desde un espíritu deportivo, uno no se sentía muy ajeno, indiferente cuando Carrillo se va llorando. Con la Carrillo,
Para mí también se cobra mucho la acción del defensor peruano contra Espínola. Si era penal, no estaríamos hablando de un error grave, ¿verdad? No estaríamos hablando de un error grave. Mira cómo yo intercambio, o sea, yo entiendo lo que dicen técnicamente y bien ahí viendo el VAR y todo, que no es penal. Pero también déjame decirte, como te decía ayer, que esa falta se cobra mucho penal en toda la liga del mundo. No, pero es como para mí es como la de vecino con pica. Si el Chava estaba bien, pero... Yo les pongo nomás un ejemplo. Sí. Les puedo asegurar, pero mi oreja derecha, que si esa jugada se producía en mitad de cancha lo cobraba, pero sin duda, y además hasta le mostraba amarilla al jugador peruano. No se animó, claro, jugada peligrosa. Porque esa jugada inhibe al que está atacando a buscar la pelota, obviamente. Si te viene un tipo a tirarse así, entonces desde ese punto de vista yo hubiera sancionado la falta. Escuché lo del VAR y otra vez el VAR desde el principio que no, y para un árbitro que estaba tan perdido como él, obviamente que lo que venía de arriba era oro. Vos decís jugada brusca, y yo digo, por lo menos, y en la transmisión ya dije, por lo menos pensé que tiro libre en directo iba a correr. Pero porque era jugada peligrosa. No, o sea, pero reglamentaria no puede ser peligrosa porque él llega al balón. Es una de dos. Si no llega al balón claro, es como lo que decía. Bueno, pero entonces jugaba bruja. Entonces era... No, porque obviamente que Espino cuando se te tira así no se vaya a buscar la pelota, ¿verdad? Para mí inhibe pensando bien un poco, razonando. Llega la pelota, pero es imposible. Es como el tema de intentar dar, ¿verdad? Fue un planchazo, bueno, llega la pelota. Hay varias aristas para justificar por qué habría cobrado ese penal. Es que si era penal, era por la otra pierna, no por la pierna con la cual llega la pelota. No, por la que impacta después contra... Claro, contra entonces, lo que entiende el cuerpo arbitral, porque el VAR lo que le dice, si viste lo que en tu primera vista nos cantaste, es el tipo llega a la pelota y en el afán de llegar correctamente al balón, su pie de apoyo termina levantando y derribando a Espínola. Es más, hasta yo entiendo mal al arquero que llega con los puños tipo Neuer y golpea con la pierna. Entiendo más, pero acá son las piernas directamente, ¿verdad? Las que van de esa forma. ¿El partido cómo estaba hoy? ¿Estaba 1-1? Estaba 1-1. 1-1 todavía el partido. Pero realmente sí, esa es la otra parte de Paraguay-Perú, ¿verdad? Con todo lo que estamos hablando, un partido riquísimo, emotivo, porque vi que... ¿Fue el mejor partido del torneo? En varios lugares de Sudamérica, cómo se vio ese partido fue, ¿verdad? Fue nuestro primer partido para decirle a la Euro, acá tenemos también los nuestros, porque después los otros fueron. Porque los 90 y los penales. Claro. Fueron tan emotivos. Porque a ver, el Uruguay-Colombia, no, que también fue a penales, pero fue un partido... aburridísimo. Se habló más del avión que... Chile le hizo buen partido a Brasil. El segundo tiempo fue muy bueno. A mí me gustó mucho el segundo tiempo. Y Argentina fue un paseo al final, porque ya antes de que llegue el primero, el remate de Messi al palo, o sea, Argentina fue muy superior. Hoy semifinales, arrancan ya las semifinales hoy. Brasil y Perú a las 19 horas. Mañana arrancamos con Italia-España, semifinal de la Euro, 3 de la tarde, repito. Y después a las 21 horas, Argentina-Colombia. Para el día miércoles, Inglaterra-Dinamarca, 15 horas semifinales de la Eurocopa. Y el sábado se juega la gran final de la Copa América, el sábado a las 20 horas. La final de la Copa América. 20 horas, ¿sí? Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora podés pagar en más de 30.000 comercios. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre zip que facilita guardar lo que haya quedado dentro del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el
el sello de sabor y calidad Upisa. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores con ajo, con finas hierbas picante y la tradicional Upisa, nutri de sabor tu vida. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales encontrándonos como @Initiative Y. Initiative, Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más comprometidos con su salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales @Santa Clara Medicina Prepaga y entérate más o llamanos al 418-01-46. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta cualquiera de nuestras sucursales y agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cóbralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp +59521-2891-1000. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000, de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed, toda la vida. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón e irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Bueno, vamos a novedades de los clubes, che. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. No sale acá tu... Bueno... pero acá. Ya, estamos haciendo acá un trabajo de taller del tema de la primera fecha del campeonato. Estamos viendo cómo organizar. Porque ya está la programación el 16 de julio, arranca. ¿Qué pasa? Arranca y se acaba la Copa América y ya empieza el campeonato. Está bien. No, y la verdad, tenemos que programar ya los partidos. Señor, Cerro Luqueño el viernes, de este viernes en 8. Ahora Juan... En Luque. En Luque. Con Mira. Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Miki no está solo. La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio, con el pacto de confianza NGO. Juanma. Bien repartido, encima está repartida la primera fecha. Sí, no, bien. Vos tenés la programación. Ustedes recuerdan la programación, muchachos. Arrancamos el viernes 16, ¿verdad? Exacto. Viernes 16. Olimpia juega con River. El viernes 16 a las 19 horas, Luqueño Cerro. El sábado 2 partidos, 12 de octubre Nacional a las 17:15 en Itagua. Guaraní Sol América 19:30 en el Rogelio Olivieres. El domingo Olimpia River a las 17:15. Y el domingo también 19:30 Libertad Guaireña. Sí, Mezclando un poco las cosas, Santos Borrell, jugador de River, cerró con el Eintracht Frankfurt. Se despidió River, ¿no? Se despidió y va, vos sabés que en calidad de jugador libre, porque ya venció su contrato y firma hasta el 2025 el colombiano. Lo había comprado el Atlético de Madrid en su momento, lo cedió al Villarreal, después vino al Deportivo Cali y la rompió en River y ahora vuelve a Europa. Qué bien, ¿no? Las vueltas del fútbol, ¿verdad? Vuelta del fútbol. La revancha. La revancha. Que le dio el fútbol. Sí, señor. Bueno, perdón, Juanma, a ver, prepara la garganta, Juanma, se viene el campeonato. Sí, señor. Ya está, estuvimos haciendo algunos partidos de pretemporada durante la Copa América. Sí, señor. Bueno, contanos, Juanma, ¿cómo está Cerro?
y Cerro Porteño que espera poder concretar el fichaje del defensor polifuncional que quiere Francisco Arce de cara a este segundo semestre. Con la salida de Marcos Cáceres, que ya está practicando en Guaraní, Cerro Porteño perdió una pieza importante allí en la defensa, porque podía cumplir esa doble función, podía jugar Marcos Cáceres tanto como central como también de lateral derecho. Entonces, a partir de ahí, la dirigencia sale al mercado de pases para la búsqueda de un reemplazo ahí en esa posición. Y se habló de Carlos Rolón, se habló de, en algún momento, de este futbolista venezolano Adrián Martínez, pero todo parece apuntar que finalmente, y esto habrá que ver cómo se termina dando la negociación al final, porque la información que recibimos ayer por la tarde es que Cerro Porteño y Nacional retomaron las conversaciones para que Carlos Junior Espínola pueda jugar en Cerro Porteño en este segundo semestre. Según la información que recibimos en algún momento de las negociaciones de la semana pasada, incluso hace 15 días, es como que se alejaron un poco las partes, tanto Cerro Porteño como Nacional. Hay que decir que las negociaciones son de club a club. Directamente están hablando los presidentes de ambos clubes para tratar de llegar a un acuerdo. Había una pequeña diferencia. No es un monto que Cerro Porteño no pueda abonar, pero creo que la forma de pago, no creo. Es la información que recibimos. La forma de pago es la que no estaba convenciendo a Nacional, entonces por eso un poco se alejaron los clubes para poder concretar este fichaje, pero este fin de semana se reanudaron de vuelta y están allí tratando de cerrar para que Francisco Arce ya tenga ese defensor polifuncional de cara a este segundo semestre. Bueno, ¿y cuándo? ¿Qué novela? Esta es la de Junior Espínola, ¿verdad? Y yo creo que la del defensor. Porque incluso. ¿hace cuánto que se está hablando del tema, Juanma? Por lo menos yo estimo que 2 meses. Incluso, y sí, más o menos ahí, porque cuando no firmaba Marcos Cáceres la renovación y se empezó a conocer la diferencia que había entre Cerro y el futbolista, ya se empezó a hablar de Espínola a Cerro Porteño, de esa posibilidad. Y están llegando a un punto donde, al menos para Chiqui Arce, él lo quiere tener cuanto antes, incluso si pueden cerrar ya el día de hoy y mañana que se sume al plantel, porque están faltando ya menos de... faltan 8 días para el partido de Cerro ante Fluminense. ¿Y esto significa que Espínola podría ser vendido? Sí, Cerro lo puede comprar. Están negociando de esa manera, compra de parte del pase. ¿Y dónde? ¿Para qué mercado? Lo de Espínola no, perdón, porque tenemos... Alberto Espínola, ¿te refería a Alberto Espínola? Claro, ¿no? yo te estaba, pero espera, aguantame, yo te pregunté si se da lo de Junior Espínola. Yo supongo es porque hay una posibilidad de venta de Paraguarí Alberto Espínola. Eso te estaba consultando. Hugo, ahora un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, un gusto. Un saludo a vos, a la gente que está contigo y a la audiencia. Bien, Hugo. ¿Cómo estás vos de salud? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, contanos por favor, representante de Carlos Junior Espínola, que le decía Juanma, nos mencionaba el compañero que se reflotó esta posibilidad, que hace un buen tiempo que el Cerro viene con la intención de contratarlo al futbolista. ¿Qué podés decirnos a esta altura? Que hay que hablar con la gente de Cerro y Nacional cómo está eso. Nosotros oficialmente no tenemos ninguna comunicación oficial de eso, así que en lo que a nosotros nos compete, primero siempre tienen que hablar con el dueño de la ficha del jugador, que es Nacional. Pero Hugo, no hubo un acercamiento, digo, de proposición de contrato, de años de contrato, porque se suele hacer eso, que el club ya esté hablando con el otro, o sea, se hace de club a club, pero que ya a la par también hablan con el jugador, ¿verdad? No. O sea, Cerro no tomó contacto ni contigo ni con el jugador. No. ¿Y vos qué sabés de los clubes? ¿Están hablando entre ellos? Yo tengo entendido que hubo acercamiento entre ellos, pero más no te puedo decir, Bruno, porque voy a pecar de ignorante, ¿no?
no sabría decirte eso. Tienen que hablar con la gente de Nacional. Pero hasta donde sabes, Hugo, ¿hay contacto entre los clubes? Hubo. Sí. Ah, Hubo contacto. ¿pero hubo hace mucho tiempo o hace poco? No te puedo hablar exactamente de día, fecha, porque yo soy ignorante a ese respecto. No te podría decir, ¿verdad? Yo sé que no llegaron a un acuerdo y no sé si siguen negociando, si siguen intentando, si van a recibir otra propuesta. Hace ratito no te puedo decir. En el momento de que se encamine, seguramente la gente de Cerro Porteño, bueno, o la gente de Nacional va a decir, listo, ¿sabes qué? Hablen con el jugador o con el representante para arreglar la parte del tema del contrato del jugador, pero eso una vez que pase lo que tenga que pasar entre los clubes, ¿no? Claro. Ahora, ¿el jugador hasta cuándo tiene contrato? ¿Espinal hasta cuándo tiene contrato con Nacional? No, él hace poco hizo una renovación de contrato, tiene contrato hasta el 2024. Ah, ya. Ah, o sea que definitivamente tienen que negociar los clubes. Sí, por supuesto. ¿Y hay cláusula de rescisión ahí? ¿Hay un monto? No pusimos cláusula de rescisión. No se puso. De hecho, Carlos es un jugador que explotó los últimos tiempos, ¿verdad? Él debutó en septiembre. Y fue realmente un ascenso meteórico, una consideración sin igual porque le fue muy bien, ¿no? Entonces, creíamos que en su momento nos íbamos a sentar a hablar en cuanto a posibilidades, pero eso es algo que se maneja, vamos a decir, de manera interna, ¿no? La cotización del jugador. Sí. Maneja la gente de Nacional y bueno, ellos tienen que llegar a un acuerdo con el club que quiera llevarle a Carlos y ponerse de acuerdo con nosotros. Perfecto. Pero eso ya no sería un impedimento, ¿verdad, Hugo? Si es que hay un acuerdo de club a club, no. ¿Vos crees que sería muy factible que se arregle rápido con el jugador, con ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que no es impedimento el tema del contrato del jugador. Por supuesto que hay cosas que nosotros no vamos a transigir para negociar, pero eso en su momento se puede ver, ¿no? No hay problema de eso. Se pone de acuerdo, no va a ser un impedimento demasiado gravitante. Bueno, Hugo, otro jugador que estés manejando, que represente, que pueda salir o que pueda hacer un movimiento acá a nivel local. No, siempre hay posibilidades de sondeo. La mayoría de los jugadores, el 95% tienen contrato y están los contratos vigentes. Hay alguna que otra posibilidad, pero también algunos mercados se están abriendo, así que hay que esperar. Yo creo que por ahora esto es lo que nosotros priorizamos, que el jugador tenga su contrato, que esté conforme, que esté trabajando, y después, bueno, se verá si hay intenciones con algunos otros jugadores, que siempre hay, pero nada encaminado. Bueno, Hugo, mirá si vos no te dedicabas a otra cosa, porque el rubro que también manejás es el espectáculo, ¿verdad? Eso se vino totalmente abajo, Hugo. Sí, se vino abajo desde enero del año 2020 que la empresa no tiene facturación en rubro de espectáculos. Sí tuvimos la agraciada visión de dedicarnos al rubro de insumos sanitarios, o sea. Muy bien. Tengo una fábrica de tapabocas también, que es tapabocas quirúrgicos industriales, así que una industria muy interesante. Bueno, bien, ojo clínico para los negocios del amigo Hugo Gaona. ¿Cómo? Apuntamos bien ahí, No. Hugo es rapidísimo. En el buen sentido de la palabra, digo, ¿verdad? Porque un emprendedor, yo lo conozco hace mucho tiempo, aparte es un trabajo serio que siempre realiza. Vos hiciste la transferencia a Brian Zamudio también, ¿verdad, Hugo? Sí, lo de Brian también, sí. Por eso. Si Dios quiere, estamos viajando seguramente, posiblemente la otra semana viajemos a finiquitar todo. Estamos en contacto ahí con el jugador a ver cuándo podemos realizar y eso ya está cerrado, gracias a Dios. Qué bueno.
Bueno, Hugo, muchos éxitos, un abrazo. Muchas gracias, a las órdenes. Gracias, quieran. muy gentil, muy amable. Hugo Gaona. Él dice que le consta que hubo contacto, pero lo veo muy cauteloso y se entiende, ¿verdad? Porque hasta que no cierren los clubes, que no se cierre de club a club, si se cierra. Acá es diferente porque te dijo, ¿cuánto? 4 años de contrato. Sí, hasta el 2000, ¿cuánto dijo? 24 firmó. Y bueno, 3. 3 y algo. Claro, está mucho más protegido Nacional que con lo de Romero, que ya vencía a fin de año y no había forma de negar, ¿verdad? Por más que son carriles diferentes, porque también un jugador es mucho más caro que otro. A la vuelta quiero plantear lo siguiente. Armemos el equipo de Olimpia. Debuta contra River. Sí. En Paraguno. Sí, pero... Con Willy y con Orsusa ya. ¿Cómo? Primero juega la Copa. Contra Inter de Porto Alegre. Por eso, a la vuelta armamos probable equipo de Olimpia. Con estas 2 últimas incorporaciones y las otras incorporaciones que se hicieron. Para el tema que vos decías, ¿cómo estará Mendieta? Nos contaba Millennial que 8 partidos jugó en todo el año. ¿Y cuándo fue su último partido? Abril, hace más de 2 meses. Pero no habrá hecho pretemporada con su equipo en México o no. Yo creo que ya la rescisión estaba ya a punto de caer, por eso también no fue tan larga la espera o la especulación entre la rescisión y lo de Olimpia. Bueno, armemos Olimpia. Llámala a Johnny, por favor, para que nos ayude. A la vuelta armamos Olimpia, por favor. Copa Libertadores, primero Inter. ¿Terminamos armando lo de la selección o nos quedamos, me parece, ahí en...? Porque también dejó no dudas. sé quién más. Yo te voy a decir, fíjate, por ejemplo, yo a lo que vos preguntabas, en el tema de... Están los que ya eran titulares y están los que estaban totalmente tapados y los que se consolidaron. En el tema de la consolidación, yo creo que el tema de Pica, lo de Carlos, a Brian lo meto en el tema de los que estaban tapados, sumarle a Kaku. Fíjate, por ejemplo, uno hasta puede ser injusto porque a Kaku le toca ser gran figura en el partido que todos, entre comillas, despreciamos por lo que era el rival, pero Romero Gamarra te da otra cosa. Por eso decía hace rato, está bueno tener, por ejemplo, a los que son tipo atletas como Brian Zamudio, pero necesita también otros como Ángel Romero, y lo mismo te diré, tener un tipo como Almirón, pero también quiero tener a un tipo como Romero Gamarra. Juanma nos confirma que el miércoles se va a jugar el amistoso Cerro Guaraní. Falta el horario a confirmar y están haciendo los trámites para que se televise el partido. Miércoles, amistoso Cerro Porteño Guaraní. El amistoso ya está confirmado según Juanma. ¿A qué hora, pero Juanma? Que horario a confirmar. El horario es a confirmar. Claro, ojalá sea la mañana. Lo que están viendo el horario y el tema de la televisación, están queriendo televisar. Es lo que nos dice Juanma, ¿verdad? Bien. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. La locura por el fútbol solo tiene una cura: más fútbol. Contigo, conectada a tu pasión con tu plan de TV e internet hogar. Para más información ingresa a www.tigo.com.py. Tigo, nos mueve la misma pasión. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quimfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Habla Junior. Junior, ¿con qué sensaciones se van con esta eliminación? Bueno, un poco, digamos, decepcionado porque hicimos un gran trabajo a lo largo del campeonato. Hoy con uno menos también, gran parte del partido hicimos también un trabajo enorme, todos los compañeros, entonces bueno, pero a la vez también orgullosos porque hemos entregado todo y creo que no hay nada que reprocharse. ¿En qué estado está la selección de Paraguay? ¿En qué estadio está? ¿Para qué está Paraguay? Bueno, con este equipo, con los jugadores que hay, con el cuerpo técnico creo que estamos para pelearla a cualquiera. Lastimosamente en esta división no se ha podido dar. Pero bueno, solamente nos queda ahora trabajar, cada uno de vuelta en sus clubes y cuando toque volver para las eliminatorias a dar lo mejor. ¿Qué les dijo Toto Berizzo antes de patear los penales?
No, que tengamos confianza, que él está orgulloso de nosotros, que está orgulloso de todo el equipo. Y bueno, yo también siento ese mismo sentimiento de estar orgulloso de mi compañero y de haber dado todo. ¿Cuánto influyó la baja de Almirón en el resultado de hoy? Creo que bastante, ¿verdad? Porque es un jugador muy importante para el equipo, un jugador de mucha categoría, de mucho nivel. Y bueno, el que entró también hizo su partido, hizo lo suyo. Creo que hablar de eso también estaría un poco de más, pero bueno, hoy solamente nos queda seguir pensando en qué podemos mejorar. ¿Qué sentís que le falta a la selección de Paraguay para dar el salto de calidad? Bueno, hay un grupo muy joven, muy unido. Con este cuerpo técnico venimos trabajando ya casi 2 años y bueno, se está viendo el trabajo que venimos haciendo. Solamente queda ajustar algunos detalles que nos puedan dar victoria y que nos pueda también dar una clasificación a un mundial. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Yerba mate compuesta arcoiris. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Forca Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900 con Ford. Llega más lejos. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Armemos al Olimpia. Johnny, ¿estás ahí? A ver, hola, Johnny, hola, ¿cómo hola. te va? Sí, estoy. Buen día, saludos para todos. Bien, bien. Todo tranquilo, Johnny. Bien, señor, todo tranquilo. Todo sobre rieles. Bueno, vamos a armar el equipo de Olimpia para el partido de Copa Libertadores. Es el 15. Dentro de 10 días. A ver. Aguilar seguro, en el arco. Sí, señor. Después, Salazar. Y va a tener que jugar Salazar porque José Álvaro está sancionado. Y el famoso si juega bien. Johnny. Federico. A mí me contado que no estuvo muy bien Salazar el partido con la academia, ¿eh? Exactamente. No fue muy fino, no estuvo muy fino. Una actividad intensa me parece que suma para que no haya demostrado todo lo que sabe, todo lo que puede dar. Salazar queda una semana, varias prácticas, entonces podría mejorar Claro. en ese aspecto. No, por supuesto, totalmente comprensible. Yo digo nomás que en su debut no es muy difícil. Mira que a Álvaro le costó también mucho. Yo me acuerdo de Pautazo, ¿te acuerdas que el lateral argentino Pautazo? Martín Pautazo. Era bastante bueno también, pero le costó, nos cuesta más cuando el lateral venir de afuera. Y bueno, Salazar, primer central va a ser Saúl Salcedo. Está, o por lo menos para el partido del viernes, estuvo tocado Cáceres. Si no se recupera, seguramente Saúl va a jugar con Alcaraz, aunque ese gol ante la academia, por más que haya sido en un partido amistoso de Saúl, saltó muy bien para conectar y descontar en ese partido. Me parece que Saúl está levantando su nivel y puede jugar allí con Alcaraz. Sí. Iván Torres, lateral izquierdo. acá me dicen que Salazar entregó feo para el segundo gol de Nacional en el amistoso. que tuvo un mal partido. Le tiró al jugador Nacional, hizo un rebote ahí en la boca del arco y le dejó servida. Acá el amigo Fernando Cueva ya dice, no, tranquilo, no, paquete no. Vamos a ver los más partidos. Por eso digo, cuesta al principio. Pero y para- atentar a los fanáticos Olimpia. Pero para entender la realidad de los zagueros, Johnny, hoy Salcedo recuperó el puesto porque, a ver, la dupla que termina jugando Cáceres con Antolín. Porque cuando decías, Cáceres tuvo sentido para el amistoso, entonces no jugó porque estaba ¿Cuál es la lesionado. realidad? Claro, esa es la ¿Es pregunta. Salcedo Alcaraz? ¿Es Salcedo Cáceres? ¿O es Cáceres Alcaraz? Todo en igualdad de condiciones físicas, Johnny. Yo creo que, Federico, la experiencia de Alcaraz puede significar un punto a su favor para elegir a su acompañante, o Salcedo o Cáceres. Si vemos lo que ha sido el rendimiento de los dos,
terminó mejor Cáceres. Entonces tendría que ser Cáceres con Alcaraz, pero también hay que decir que levantó su nivel Saúl. Por lo menos allí puede tener la tranquilidad. Y de repente, si Alcaraz, por ejemplo, que fue capitán contra Nacional en el amistoso, si no se encuentra bien, puede perfectamente la pareja Saúl Cáceres en algún momento del campeonato. Bueno, entonces Saúl con Alcaraz. Para la Libertadores con Alcaraz. Lateral izquierdo, Iván Torres. Tito Torres. Mediocampo, Ale Silva. Definitivamente me parece que Ale Silva, la suspensión de Richard Ortiz lo lleva a meter por el medio a Hugo Quintana y que Alejandro Silva vaya por la zona derecha. Quintana con Como Brian. Y Quintana con Brian puede ser Federico, y si por allí Sergio Orteman lo ve bien a Osusa, que jugó un muy buen partido, hay que decir, contra Olimpia, fue el capitán, fue el que movió el mediocampo del equipo de la academia ante Olimpia, a lo mejor hasta lo pone allí con Brian. Muy livianito esa zona interna, yo ni si no está Osusa ahí. Por eso te digo... Me parece que Orsusa ya podría tener su gran chance. Sí, claro. ¿Pero qué sería Orsusa con Brian? Claro. Orsusa, Brian, por derecha Alejandro Silva, y por el sector izquierdo está levantando su nivel también Derlis González como cuarto volante. Jugó muy bien la pasada, Johnny. Se nota que está recuperado físicamente, que le vino muy bien. El trabajo intertemporada, como diría Enríquez, y estuvo ya muy más ágil, más metido. Se nota el trabajo, se nota el efecto, el resultado del trabajo de pretemporada. Sí. Adelante no levanta su nivel. Si hablamos de que Saúl levantó nivel, que Derli está mucho más fino, hay que decir, mantiene ese nivel para abajo, Jorge el Pollo Recalde. ¿Qué problema? Sí. Y ahora con la llegada de Mendieta, y si Derli sigue así... Pero eso quiere decir que peligra su titularidad, Johnny. No, yo creo que no, Daniel. Porque usted dice no. Pollo con Walter, ¿verdad? Jugó Pita la vez pasada. Ah. Terminó bien Pita el campeonato, también la Copa Libertadores, y arranca con una pequeña ventaja sobre Walter González, que jugó el partido, si bien con un amistoso, con varios juveniles, varios suplentes contra Nacional, no estuvo muy fino Walter González. No, si hay uno que terminó bien con los goles que hizo contra... Táchira fue Pita. Claro, sí, es cierto. La última imagen, pero hay que decir que justo entra... Si hacemos los 6 partidos, quizás lo de Walter fue más consistente. Claro, el drama de Walter pasaba por lo físico. Sí. Es más, en ese partido Pita entra cuando se lesiona, ¿verdad? Y bueno, termina siendo héroe de la noche junto a Richard. Exacto. Otro que también puede meter presión, compañeros, es el Néstor Camacho. Pero yo creo que con lo que contaba de Derlis, porque en este esquema Derlis está jugando en ese puesto de Camacho, o sea, el del cuarto volante. Exactamente. Yo creo que si vos, que viste el amistoso, lo más reciente, Johnny, hubiese dicho, por Derlis lo que dijiste de Recalde, sí, porque Camacho también fue otro que terminó bien desde aquella exposición en La Paz. Pero yo creo que si Derlis está fino, es titular. Y más en un partido. Sí, Derli le temo que sea la gente, ¿no? Porque Willy Mendieta no encaja todavía en este equipo. No, poco tiempo tiene. O sea, es más todavía en 10 días es más factible lo de Orsusa que lo de Mendieta, como decía Johnny, o sea, muy poco partido de Mendieta. Creo que anotó un gol en toda su temporada en el fútbol mexicano. Tiene que venir a recuperar en lo físico. Olimpia ya necesita en esta semana afianzar el equipo, que no tiene mucho cambio. Simplemente la salida de Richard Ortiz deja un hueco allí en la zona media y adelante, ver si el Pollo puede levantar su nivel. Y en la zona defensiva, Cáceres o Saúl con Alcaraz. Hay que decirle a Alcaraz que le falta un poco de movilidad, pero se lo notaba participativo, llevaba cinta de capitán, habló mucho, trataba de corregir a sus compañeros en la zona defensiva. Repetí entonces medio campo, bueno, defensa ya dijiste. Sería entonces Aguilar, Salazar,
Antolín con Saúl, Iván Torres, Ale Silva, Brian Ojeda, probablemente con Orsusa o Hugo Quintana. Pero Hugo Quintana no se va al... no, espera. Ese es Hugo Fernández. Hugo Fernández. Sí, señor. A Defensa y Justicia. Hugo Quintanita, entonces. Y después... Derlis por el sector izquierdo como cuarto volante, un extremo, ese picante, en ese pique corto que tiene Derlis, definitivamente a él a esta altura hay que ponerlo allí, porque muchos decían, ¿por qué no jugar como volante por derecha? Ya no le gusta jugar como volante por derecha, quiere ese espacio chiquitito, ese espacio pequeño que tener allí adelante. Jorge Recalde junto a Isidro Pita. Si tenemos en cuenta el amistoso contra el Nacional del viernes, Pita-Recalde sería la dupla ofensiva. Roque, ¿cómo está? Roque está ingresando en la etapa decisiva de su recuperación, no estará para el 15, no estará para el 23, así que seguramente tal vez en la cuarta, quinta fecha del clausura podría ya estar a disposición del cuerpo técnico. Mira que si Orsusa es el reemplazante de Richard, yo no descartaría a Quintanita por derecha. Por derecha, sí, claro, también puede perder el puesto, porque sí, recordemos también. que así fue. ¿Y Camacho cómo está? Camacho muy bien, justamente decía que él puede tener también chance, pero le puede dar tranquilidad al cuerpo técnico que en caso que no pueda funcionar bien el Pollo Recalde o tenga algo de Derlis, que puede ingresar bien esto Camacho. Está fino. Que es un término muy utilizado últimamente. Orsusa hizo la pretemporada con Nacional o viene haciendo la pretemporada y venía haciendo la pretemporada con Nacional, porque ya practicó con Olimpia, dijiste. Practicó esta mañana con el plantel. Ayer hubo diálogo entre presidente y directivo de Nacional, presidente de Olimpia y directivo de Nacional. Se llegó a un acuerdo para que él vaya a practicar esta mañana. Él venía jugó el partido contra Olimpia, cinta de capitán. En ese momento me parece que él estaba para jugar el clausura con Nacional. Salió Olimpia al paso, se arregló y hoy empezó a practicar. Johnny, hoy en la mañana me preguntaron, después de lo sucedido con las cuentas del Olimpia, ¿qué cuenta utiliza Olimpia para mover las operaciones? Porque está contratando jugadores. Toda la fundación. Y yo dije la fundación, ¿estuvo en lo correcto, Johnny? Johnny? Estaba por escribir, pero siempre te manejaron en una zona conflictiva, entonces no... Sí. Esa parte de Perón ahí hay mucho tráfico y no se puede parar para escribir, pero la de la fundación es la que utiliza, sí. Bueno, estuvo en lo correcto entonces. Sí. ¿No es la cuenta oficial del club? No. Yo le pregunté a una persona muy cercana y me hizo como, se maneja con una fundación nomás. Yo le presenté lo de la cuenta como si fuera la tragedia máxima de que no iba a poder pagar ni una botella de agua. No, usé la cuenta de la fundación. Sí. Claro, de hecho que la fundación, como lo dijo su presidente, fue creada también en gran medida para eso, porque cuando Trovato toma el club, acá nos dijo el presidente Bruno que y Trovato también reconoció eso, que Olimpia tenía embargada las cuentas canceladas, bloqueadas, y entonces se utilizaba a través de la fundación, se hacían las operaciones económicas, financieras. Bueno, Johnny, ¿qué más? Nada más esperar no estamos de ningún jugador. No. ¿Cómo está el tema del arreglo con Rolón, Rodrigo Rojas, Polenta y compañía? Nicolás Domingo. En el mismo punto aquí, seguramente al hincha le interesa qué va a pasar con Rolón. Yo creo que Rolón va a arreglar con Olimpia. Pero Rolón tiene contrato con Olimpia, él es uno de los que, menos se puede estar expectante del arreglo. Acá lo que dijo Bruno la otra vez, que no quiero hacer nombres, pero donde hay problema, Johnny, y vos sabés bien, es uno de Alan Benítez. Sí. El otro es Polenta. Ya recibió la comunicación que no va a continuar en Olimpia. No, claro. El tema es que hay muchos salarios impagos y esto habría que actualizar en estos días, porque cuando hablamos con su representante nos decía que el jugador iba a tomar la decisión que todavía no pensaba, pero que si había que acudir a la justicia lo iba a hacer. El otro Polenta es un tema muy difícil porque ahí se mezcla salario, prima, un contrato importante. El jugador está en Uruguay y no le interesa Olimpia. Y no le podés rescindir el contrato tampoco. De una, claro, ¿no? De una. Tenés que, aunque sea, reparar algo de lo que debes, ¿verdad? Y lo de Rojas es lo que me estaba más cercano, lo de Rodrigo Rojas.
Pero los que están fuertes son Polenta y Alan Benítez. 9 decía el presidente, arreglamos con 9 sin ningún inconveniente, quedaban 3, Rojas, Polenta, Alan Benítez. El caso de Rolón, él tiene contacto con Olimpia. Creo que si le dan una salida a Federico, lo que el hincha de Olimpia se pregunta, ¿va a ir a Cerro? Yo creo que no. No, el tema de Rolón es Cerro. Colombia o Argentina están viendo para Rolón y ahí va a ser todo amistoso con Olimpia. Sí, hasta Cerro puede terminar arreglando con otro jugador y no con Rolón, no lo va a esperar. Hay tiempo en todo esto, entonces me parece que Rolón sería prestado, o en todo caso arreglar su desvinculación, pero ya en otro momento, ya con el capítulo club local cerrado. ¿Y Ramón Sosa? Ramón Sosa jugó el partido amistoso en el equipo alternativo, es suplente por ahora. Acá que me dice el amigo Justo Chimena también que... Suplente Ramón Sosa. Sí, perdió. Y Dani González, como está, es más que él, ¿verdad? Sí, este chico que